En un mundo donde muchos sueñan con destacar, pocos realmente trabajan día a día para lograrlo. Diego Santamaría, mejor conocido como Idroc, es un artista urbano que ha transformado el color, la forma y el mensaje en su herramienta de expresión. Desde las calles de la Ciudad de México hasta las galerías más reconocidas, su estilo vibrante y lleno de identidad mexicana lo ha llevado a trabajar con marcas de talla mundial como Google, Nike, Playboy, Disney y muchas más. Y su historia no es solo talento, es constancia, es disciplina y es una decisión firme de tomarse el arte en serio. Y hoy, en Cuéntame tu historia, nos comparte su camino, sus raíces, vivencias y todo lo que hay detrás de esos murales que hablan, que inspiran y que transmiten mexicanidad. Ponte cómodo para escuchar la historia de Idroc. Hermano, Idroc, ¿Cómo estás, hermano? bienvenido, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por venir. Ya tiene bastantes años que te conozco, he seguido tu trabajo, la verdad es que he visto también el crecimiento que has tenido tanto en técnica como en un estilo, que también es algo a veces difícil de obtener, que tengas tu propio sello, que ya reconozcan tus pintas por cómo lo haces. Y pues el crecimiento que has tenido en general, las marcas con las que has trabajado, todo eso. Entonces, pues me da mucho gusto platicar contigo, que platiques un poquito de tu historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Pues aquí, mira, con esta ciudad caótica, pero estamos aquí llegando. Un poco, sí, ya Sí. llueve, se quita, hay tráfico, se va. Lo bueno que ya son vacaciones, entonces como que ya empieza a estar más... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es que no sabemos por la cuestión sí. de que no... No hay todavía por qué saberlo, ¿no? Sí, no saberlo, ¿no? Y aparte de eso, pues no. Sí, no. según yo son vacaciones, entonces como que está tranqui la ciudad. Sí, está súper. Pues para platicar un poquito e ir empezando con lo que es, ¿cómo se llama este programa? Cuéntame tu historia, que platiques un poquito de tu historia. Pues preséntate un poco, hermano, cuéntale aquí a la gente quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Las cámaras son tuyas. Ok, bueno, pues vamos a resumir también la situación, ¿no? Porque obviamente... Bueno, yo me llamo Diego, todos me conocen como Idroc, soy diseñador gráfico, ilustrador y artista urbano. Ya, bueno, haciendo graffiti o haciendo cuestiones gráficas en la calle llevo como unos 20 años, empecé en el 2000. Me tocó como esa parte, nacer en la cuestión, no soy ni de los 80 ni de los 70, ¿no? De una cuestión de graffiti súper urbano, de una cuestión que no había nada. Sí. Pero en el 2000 tampoco no era como una gran cuestión de que hubiera tantas herramientas para poder pintar. Pero el gusto por empezar a pintar pues empezó desde la secundaria, como muchos empezamos como a hacer cosas. Ajá, ¿no? Sí, creo que es el justo entre ahí. secu prepa, ¿no? Es el momento. Sí, entonces ahí pues como que toda la banda, yo soy del barrio de San Juan de Aragón, ¿no? Cerca donde está el bosque, y entonces era como una cuestión de, en el 2000, ¿qué crees que fue como una ola, la segunda ola del graffiti más compleja? Porque todos empezaron a pintar. Sí. Todos querían pintar, todos querían hacer cosas. Y yo me acuerdo mucho que mi sección, yo vivo en la última sección de Aragón, cerca del pueblo de Aragón, cerca de la San Felipe de Jesús, cerca de, o sea, como de muchos barrios, o sea, realmente muchos barrios pues también, pues locochones, ¿no? Y ese rollo. Entonces éramos como mucha gente que pintaba y pues ahí me empezó a gustar. O sea, yo me acuerdo mucho que las veía y siempre me pregunté, pero antes de eso yo ya dibujaba mucho. O sea, siempre dibujé. Siempre fue algo así como bien hobby. Sí, iba a la escuela y todo lo que quieras, pero no era como tan introvertido, bueno, tan, no sé, era muy, ¿cómo te diré? Pues siempre fui como, me gustaba hacerlo, sí me gustaba jugar como todas las personas así, pero lo tomaba como un juego, ¿sabes? O sea, dibujar era así, o sea, yo veía muchas caricaturas y lo dibujaba. Sí, más como para ti, ¿no? Ajá, como para entretenerte. Mí, o sea, y tenía ahí mi blog y dibujaba y así, y todos se acuerdan mucho que dibujaba mucho. Y al final, cuando estaba yo en la secundaria, pues veo el graffiti y así como que dije, órale, está súper padre. Aparte de eso, no tuve como la influencia de graffiti así complejo, sino que la influencia más fuerte fue de sonidero. Porque San Juan de Aragón, no, o sea, la última sección no es tan sonidera como el pueblo de San Juan o algo así. Pero tú veías los carteles. Sí, y tenían, ¿no? Gráficamente tenían su particularidad, ¿no? La changa, el de bla, bla, y veías las tipografías, ¿sabes? Sí. Y yo en ese momento también, yo tengo 2 hermanos, y uno de ellos le gustaba esa parte, y yo veía así su mueble lleno de puras tipografías así de todos los sonideros, sí, de todos, ¿no? Los sonideros, entonces yo me relacionaba con eso y decía, ok, y ya quería como hacerlo, pero más allá del papel, y llegó el graffiti y dije, ok.
se puede se hacer puede esto armarlo. que veo, ¿no? Ujú, Sí, sí, y empecé yo como a pintar así, pues cosillas. Ok, la neta. ok, está interesante, ¿no? Sí, ajá. Porque no es tan común, normalmente pues es lo que dices, ¿no? Empiezas a salir y ves en tu calle que un grafiti aquí, que una bomba allá, Ujú. y vas viendo, pero que te haya influenciado el sonidero, y porque sí es muy particular, ¿no? De hecho sí tiene un arte muy particular, una tipografía muy específica, Claro. que ni siquiera tienes que estar metido en el mundo o saber qué es un sonidero para decir, es de Es de sonido, es sonidero, ajá, de sí, sonidero claro. Sí, por sí, sí, toda sí. la particularidad. Y empezaste entonces a hacer cosas parecidas a lo que hacían en los sonideros, como que las letras estiradas, cuadradas, Ándale. sí, empezaste con eso. Sí, porque realmente no había como tanta información en cuestiones de graffiti, ¿sabes? Sí, sí. O sea, sí era el 2000, pero, o sea, yo me acuerdo que en el momento que empezaba yo a pintar, te digo, o sea, no soy de una generación súper vieja, pero sí soy como de esa generación del 2000 en adelante, en donde apenas había una revista de graffiti, en donde apenas si ibas a parque, bueno, a lo que es el Chopo, a como lugar que le dicen el Peyote, para Ujú. poder comprar algunas cosas, ¿sabes? Sí, Y poquitas fíjate, apenas me herramientas. estaba yo acordando porque estaba yo hablando con un amigo. Y sí, cierto, yo me acordaba que, fíjate, el que me vendía las válvulas era el Láser 7, Oh, va, ¿no? sí, sí. Entonces iba yo a Lille al squad en ese Sí, momento sí, que sí, eran sí. como poquitas. Y sí, le decía, ¿tienes válvulas? Sí, y sacaba una caja de ese tamaño con 5 válvulas de cada una, Y ¿no? sí, bien poquitas, Ajá, ¿no? y Bien decías, limitado. y yo creo que me la llevaba todo y ya no tenía más, o sea, Ok, ¿me entiendes? así que ya dame todo, ¿no? Aplicabas el Ajá, dame. o si no era para que no se las robaran los demás, ¿no? Sí, Porque sí, era sí. bien escaso. Sí. Y aparte de eso, pues, o sea, empecé como a ver esa cuestión y a partir de ahí, pues dije, bueno, pues no hay mucha información. Veíamos cosas como de tatuaje también, Sí, también. ¿no? Aparte venían en las pocas revistas, también Ajá, había muy cosas poquitas de revistas tatuaje, ¿no? y me tocó ver la primera revista en cuestiones de graffiti un poquito más grande que fue ¿qué ¿cómo se llamaba? Graffiti Arte, algo así, sí. Expresarte, No graffiti, me acuerdo sí, cómo se sí, sí. llamaba. Sí, de las primeras que Ajá, de empezó a las salir de graffiti, ajá. graffiti, ¿no? Que Ya te después veía. Rayarte Ah, Rayarte también fue de las primeras. surgió y ese tipo de cosas, ya después, pero sí me tocó esa parte donde pues yo pinté con mucho cómics, ¿no? Con mucho acuario, me Ok. gustaba mucho el eco, El ¿sabes? eco, sí, sí, sí. Porque era macho, podías mezclar, o sea, vas aprendiendo muchas Sí, vas cosas. aprendiendo técnicas. Ok, Ujú. ¿y recuerdas em, esa emoción o algo así que te haya hecho decir, ¿sabes qué? Sí me gustó, ya experimenté con dibujo, me gustó, lo vi Ujú. con lo de los sonideros, ya lo estoy aplicando yo. ¿Qué te provocó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te hizo decir, me quiero dedicar a esto, quiero mantener esto pues, el resto de mi vida? Mira, a lo mejor nunca, bueno, la verdad es que nunca pensamos en que fuera a pasar algo extraordinario, o Ujú. sea, la verdad es que no, porque en el tema del graffiti, en ese momento, pues a lo mejor pues nadie pensaba que a lo mejor puede hacer algo más allá, Sí, o sea, todos pensaban, pues vamos a pintar, te gusta pintar y ya, sí. ¿no? Y ya a lo mejor serás licenciado, diputado, lo que sea, Mm. me vale, ¿no? Y al final de cuentas serás diferente, pero pues eso es como un hobby nada más, ¿no? Entonces, cuando fue la primera vez que pinté graffiti, pues digo, fue ilegal, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué crees que fue como bien raro porque pues tratábamos de hacerlo un poquito bien, no sabes qué hacer, Sí, la verdad es que no sabes qué hacer. no, Y dos, ¿sabes qué? Que mm, a mí me tocó ese graffiti eh, ¿cómo te diré? Del que le preguntabas a alguien que ya hacía y no te decía nada, ¿sabes? cómo castraba eso, Sí. güey. Porque dicen, güey, pues, Ujú. ¿qué te cuesta, no? Sí. Compartir la información, Sí, ¿no? no, y obviamente te mugroseaban, güey, y aparte te decía, pues, no, pinche morro, güey, o sea, no Mucho va a ser. toy, ¿no? Ajá, o sea, realmente me tocó hacer, o sea, sí, muchos dirán, no manches, sí, hasta he escuchado hasta que hay gente que hasta le salvó la vida el graffiti. Pues sí, pero pues hay gente, y hay mucha gente que, pues, era culera, güey, o sea, la neta era culera. Sí. Y a Sí. mí me tocó ese grafiti feo, que ibas y le decías a ese compa, oye, güey, ¿qué válvula usas? No, güey, ni te contestaba, güey, seguía pintando, ¿sabes? Mm, O sea, me tocó esa parte, entonces todo lo veías. sí, sí, O sea, sí. yo veía a los que pintaban allá y decía, pues, ¿cómo le hará, güey? Entonces, como que era prueba y error, Ok, prueba y ok, error. ok. Entonces, la primera vez que pinté, pues sí, sientes una emoción, Sí, ¿sabes? sí, sí. Dos, creo que esa es una parte muy padre del graffiti, que es escribir tu nombre. Ok. O el escribir el nombre que tú quieres escribir, Sí, ¿no? como tú te eliges, ¿no? Ajá, Tú tú te cómo eliges, te güey. quieres llamar. Y esa parte fue así como súper,
chingona, porque si yo, o sea, a lo mejor ya o sea, dibujaba y a lo mejor y sabían que dibujaba, pero ya agarrar y pasar por donde habías pintado era así de ver, emocionante, sí. o sea, realmente era muy emocionante. O sea, yo decía, no manches, está súper Hasta padre, ¿no? pasabas adrede por ahí para ver Sí, hasta cómo decías, queda. mira, ese soy yo, ¿no? Ajá, sí. Y yo creo que viene una parte así, las primeras emociones que decías, quiero hacer más cosas, ajá, pero no sé ni siquiera cómo hacerlo, Ok, pero va a llegar el momento donde voy a encontrarlo, ¿no? ok. Entonces fue como ese enamoramiento, ¿no? De alguna forma, y nunca lo dejé, o sea, nunca lo dejé. Sí. O sea, y claro, pues pasas muchas cosas, pero al final creo que si es lo que realmente te encanta y te gusta hacer, vas, güey. O sea, no va a haber ningún obstáculo que te diga que no. Porque el obstáculo era más fácil decir, pues no sé hacerlo, güey. Sí, o no me dice, O ¿no? nadie, o O nadie me nadie va me a está decir. diciendo, sí. O sea, nadie me va a decir, nadie me va a echar, no sé, un consejo. No, nadie. Sino que al contrario, ¿no? Entonces ya con tus amigos que también les gustaba eso y ese rollo, pues vas armando cosas. Y la verdad es que esa emoción siempre empezó como a surgir mucho y querías hacerlo siempre. Sí. Fue como esa droga así súper chingona que te dices, güey, mañana voy a pintar, sí. Y entonces te salías con todos y era así de, va, ibas con todos, güey, y pintabas. La verdad es que tengo muchas muy buenas experiencias pintando ilegal en ese momento. Ok. Tanto fuertes como no, pero súper padres. O sea, la neta yo hicimos como una hermandad, güey, también con amigos, ¿no? Sí, te une. Pues al Y final te la unes, pasión güey. es algo que Ajá. te une bastante. ¿Recuerdas alguna experiencia, una buena o alguna mala que digas, hijo, esta Mira, vez? una buena siempre ha sido cuando ganas, ¿no? Sí, O sea, siempre cuando vas, pintas dos, tres lugares que siempre te gustaron y dices, ya está, y te quedó súper chido, y ya puedes ir a dar una vuelta y vamos a tomar fotos al otro día y te emocionamos al hacerlo, sí. ¿no? Que al final de cuentas, digo, en ese tiempo pintamos con General, imagínate, Ok, ¿no? Porque eran ok. como los aerosoles que tenían un poquito más de colores, por Sí, así sí. decirlo, y era como hacerlo. Entonces decías, súper padre, o sea, guau, ¿no? O sea, creo que todas las veces que ganábamos en cuestiones de eso, estaba súper padre. Aparte, la sección 7 corona con sección 6 y enfrente estaba el bosque. Hay Ok. muchos muros en el bosque. Yo me acuerdo una así muy fácil, así rápido. Nos metimos al bosque en ese tiempo donde no estaban los barrotes que ahorita está. Y, güey, pintamos, pero un montón, güey. Bien Pero así, libre. todo. Salimos vacíos, Sí. pero la neta estaba súper padre en la noche. Todavía nos encontramos dos, tres bandas ahí adentro. O sea, súper padre, Y bien ¿sabes? tranqui, ¿no? Bien Porque no tranquilo. había ahí como que... Y yo creo que una de las más feas fue en el lienzo charro que está casi por Avenida Central. Sí. Porque en un momento determinado empezamos a pintar un poquito más hacia Ecatepec. Ok. Que era Impulsora, Bosques, Muskis Ok. y ese tipo de cosas. Ya ahí empezamos a conocer a mucha banda que pintaba, ¿no? Entonces empezamos a pintar ahí. Y yo creo que una de las más feas, y yo creo que de ahí, si éramos 10 que pintábamos, se disminuyó a 3. ¿Sabes? Sí pasa también mucho. Porque pasan muchas cosas feas. Y entre ellas fue de que pintamos un modelo de vigilancia y pues Y los ya otros no. llegó y hasta balazos hubo y ese rollo. No, mames. Y estábamos bien chicos. O sea, estábamos en la secundaria, imagínate. Sí, de que tienes 12 años, 13. O sea, sí, o sea, tienes, Sí, ¿qué? sí. 12, 13, Sí, 15, ¿no? ya Algo mucho, ¿no? El más ya grande, ¿no? 15, ajá. El El que que se reprobó. quedaba, ¿no? Ajá, Sí. ¿no? El que reprobó, ¿no? Entonces, pues ese era el tema. O sea, ese día que pasó eso, y tengo ahí la foto. No, Y la qué verdad es chido. que a lo mejor no fue la mejor pieza porque realmente fue algo como muy tranquilo. Pero sí fue algo, un movimiento bien así de bájate y súbete y no sé qué, y ahí viene y por acá y de repente sale ese güey corriendo y empieza ahí, todos a subirse No, mames. al puente y córrele. O sea, yo llegué a mi casa solo, Sí, se display. viendo Ajá. dónde estaban los demás, pues no había celulares, Sí. ¿no? O sea, no había nada. No, mames. Sí, son. Entonces, son. estaba súper Sí, genial. también creo que es una parte muy divertida, al menos de los que hacemos o pintamos, ¿no? Porque, Ujú. pues para alguien tercero, tal vez le puede parecer, güey, qué necesidad de arriesgarte, ¿no? Qué necesidad Sí, o sea, de sí, ir sí. y que te correten y que te saquen pistola y que te persigan, o sea, qué necesidad. Pero ya hacerlos se vive muy diferente, ¿no? Y Sí. es justamente este tipo de historias y de anécdotas son las que te hacen también querer hacerlo. Y tal vez lo que tú dices, no visualizarlo tal vez como algo profesional, Claro. porque pues en ese momento es como que estás jugando, es la Ujú. adrenalina,
pero pues nunca sabes en qué se puede convertir, ¿no? Tú, Claro. como lo platicas y como lo vamos a estar platicando, pues tu caso es uno muy particular, ¿no? Como dices, de que correteadas, de huidas, Sí, de claro. brinca, de De chamarras todo. raspadas, a ya hacer algo con Netflix, con Ujú. Google, ¿no? Que ya son pues como marcas ya posicionadas que ellos mismos te buscan para lo que hagas, para Para lo algo que que hagas. empezó como esa de risas y como para Ujú. sentir ese putazo de adrenalina, pues sí se desarrolla algo muy chido. Qué chido, la neta sí, eh, aparte de que también te tocó una época en la que pues, no había tanta Sí, apertura no. Ujú. y que justo mucha banda que pintaba era así, de que no te enseño o tú aprende o nada más ve. Y pues no está chido, al final también Sí, no, es güey. como de, güey, pues si estamos en lo mismo, por así decirlo, Ujú. pues no es como que vaya a estar por arriba de ti, porque el graffiti depende totalmente de ti. O sea, si Sí, tú quieres, claro, te güey. quieres aplicar todos los días 2, 3 bombas por Ujú. noche, lo vas a hacer. Lo vas Si a hacer. quieres pintar un fin nada más o cada cierto tiempo, pues lo vas a hacer. No es como, no sé si lo podemos llamar como un trabajo, ¿no? Que si te enseñan Claro. las cosas vas a estar en un nivel más arriba. Que lo puedes hacer, pero ya es por lo que tú Por lo que tú vayas a hacer. vayas a estar haciendo. Y ya que fuiste creciendo, siempre lo llevaste desde secundaria, ¿cómo fue esa lucha con la familia? ¿Cómo te tocó Ok. con amigos, con familia? Digo, tienes a tu crew con el que pintas, con el que sales, y amigos que tal vez no hacen lo mismo, Ujú. que hasta te dicen, ay, no, güey, o sea, ¿para qué vas a arriesgarte, ¿Para güey? qué O le dices, chingados? güey, tírame un paro, o tírame un 18, y dicen, no, güey, yo que me voy a ir a estar arriesgando. ¿Cómo fue ahí tu historia, tanto con amigos como con familia? Pues mira, con familia no fue tan complicado. Bueno, te digo, o sea, vengo de familia como muy tradicional, ¿no? Mamá, papá, dos hermanos, ¿no? Más grandes que yo, Ok. ¿no? Y ese rollo. Tal vez mi hermano del medio es un poquito más huraño, ¿no? Y era el que decía, ay, ¿cómo vas a pintar? ¿No? Pero pues a lo mejor era uno que otro comentario y ya, ¿no? De ahí en fuera, mi mamá y mi papá jamás, güey. O sea, creo que tenía como un tema, pues, no sé, como que nunca fuimos como tan cuadrados para muchas cosas y éramos como más libres, Ok. ¿sabes? Entonces ellos eran así. Entonces no había como tanto problema. Sí, claro, o sea, ya hasta ahorita se enteraron que Mm. pintaba yo ilegal, ¿no? Ok. Porque también es otra cosa, ¿no? Ok, sí, sí, También sí. no iba yo a andar diciéndole, ¿no? Sí, sí. Pero no había como un problema así de, como a muchos amigos, ¿no? De que no, ya vinieron y se metieron a mi cuarto, me regañaron, sacaron mis cosas, porque hasta una vez algo así me contaron, ¿no? Así de, no, me encontraron todos los aerosoles y no, pues ya valió, ¿no? Y en ese Ok. tiempo a lo mejor te lo cuento y dices, bueno, güey, pero teníamos, como dices, 13 14 años, o sea, ¿sabes? O sea, eso de estar pintando en la calle, al final, no era un delito, ¿no? Pero sí es una falta administrativa en el cual te pueden meter a un separo. Y en el separo, pues son muchas cosas, ¿no? Sí, no, aparte también la preocupación de la Ajá, familia, y todo ¿no? Que ese dices, tipo de güey, ¿cómo que cosas. te sales en la madrugada ¿Cómo crees, solo no? así, Sí, ¿no? ¿no? Deja tú tal vez el que vayas a pintar, que de por sí ya es algo, o sea, Ya es una cosa, salirte ¿no? de noche, ¿no? Salirte en la madrugada, pues Era sí complicado. es complicado. Entonces, la verdad es que no tuve ningún problema con mi familia así de núcleo, ¿no? O sea, con ellos no. O sea, la verdad es que no, al contrario, sabían que dibujaba y que podía yo hacer como más cosas. Nunca, ¿sabes qué? Que nunca me dijeron, ah, ¿te gusta dibujar? Vete a un curso, o vete no sé qué, no sé qué. Nunca me lo dijeron, pero creo que la mejor parte de, como de apoyar a alguien es dejarlo ser. Ok, sí. ¿No? Porque sí, a lo mejor sí te pueden meter a muchos lados para que puedas como hacer algo mejor, pero no era esa intención. La intención era como que él va a encontrar a lo que va a querer hacer, Ujú. pero no es necesario que nosotros tratemos de que se vaya por esa línea, porque todo puede cambiar, Ok, sí. ¿no? Entonces, nunca me dijeron eso, sino que al contrario, y siempre como que lo hice muy bien. Sí, claro, hubo que otro, ya sabes, ¿no? Ya fuera del núcleo familiar, pues sí, tíos o algo así, ¿no? Ujú. Que decían, ah, pues no, pinche vándalo, ¿no, güey? O madres así, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Primos o algo así, que ahorita, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Ok. Pero dices, bueno, pero no pasa nada, o sea, que te diga alguien así no pasa nada, pero ya que te diga tu mamá, tu papá, o que te, no sé, encierre esa parte, es bien complicado, pero aquí no, fíjate que no. Siempre fueron como muy, muy libres en esa parte.
O sea, mi papá tenía como muchas cosas, muy creativas de repente. Ok. Aunque era contador, pero era muy creativo, ¿no? Y fíjate, bien raro, porque la primera persona que me enseñó a dibujar fue mi mamá, Ok. ¿no? Entonces era así, o sea, mi mamá era educadora, o sea, había como una cuestión como diferente. Mi hermana, que era la mayor, también pintaba, ¿no? De repente, Ok, pero pintaba ok. como más una cuestión, y hasta la fecha no lo hace, pero sabe de arte, ¿no? Ha estudiado, ha hecho ese rollo, y entonces sabe en la cuestión Ah, de ok, arte. ok. Entonces, como que, y mi hermano, a pesar de que es como el del medio y es un poquito más reñón, es el que cantaba, o sea, Siempre hubo, ¿sabes? ¿no? Ahí Ajá, siempre había como arte algo así. dentro Pues te de... digo que no éramos como tan cuadrados, como que a lo mejor no tengo ninguna familia que haga nada de eso, tanto de los demás, pero nosotros sí. O sea, nosotros teníamos como Sí, el algo, núcleo más cercano tenía esa ajá, cosas conexión, ¿no? como De cierta forma. artísticas, por así decirlo. Ok, Y eso ok. estaba súper padre. La verdad es que no. Y de ahí en fuera los amigos, pues bueno, al principio eran mucho de graffiti, ¿no? Sí. De la secundaria, prepa y demás, ¿no? Pero después como que si hay amigos que conoces desde antes que empezaras a pintar. Y está súper padre, hay gente que ya no pintó y demás. Y tampoco tuve ningún problema con eso. A lo mejor y... No, no, ni siquiera eso tampoco. Porque como que todo el núcleo era así como mucho de hacer cosas, ¿no? Hay muchos se fueron, ¿no? O muchos dejaron de pintar, ¿no? De mis amigos, de hecho yo creo que todos, ajá, todos dejaron de pintar. Y más bien, esa banda que dejó de pintar, que ya no hace eso, me llevo súper bien, Ujú. porque recordamos esa Sí, época, de cómo ¿no? fue, ¿no? Ajá, y ya no lo hace. Y la banda con la que ahora me junto, ¿no? Que son más ilustradores, o son estos, o son el otro, pues está súper padre. O sea, como que hay dos, como esas dos líneas que pues no No, tienen no están ningún peleadas problema, una con que no otra, están, no ¿no? están peleadas, porque saben que tuve como mucha experiencia con ellos y con los demás, pues las voy teniendo, ¿no? Ujú. Y que no pasa nada. O sea, creo que no tengo ningún tema con eso. O sea, no tuve ni tanto familiar ni con amigos de que estuvieran como, pues bien tensas con esa cuestión, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que no. Qué bueno, la verdad eso está muy chido. Ujú. Platicábamos justamente lo que decías de los amigos que después de Torzón dejaron de ser o así. Sí, pues Lo sí. platicábamos Sí, sí, sí. con Sasha, la entrevista pasada, un saludo ahí a Sasha, que no hay como tú hacerlo para ver si realmente es a lo que te Sí, güey. gusta, si realmente, porque pues obviamente no en seco, que es la época, sí, pintas tus cuadernos o la banca y lo que sea, pero ya salir a vivir lo que es ya salir Es en la diferente, güey. noche o ya agarrar un aerosol y esa adrenalina y esa presión y que cualquier sonido que escuchas volteas, ¿no? Y Sí, estás bien al tío. sí, sí, sí. Pues hay mucha banda que no le gusta, o sea, a mí también No, me pasó lo que tú dices, ¿no? Era un grupo grande de bandita que se juntaba sí. a pintar, a hacer sus desmadres y ya cuando nos lo hicimos bien, si lo podemos llamar de alguna forma, pues hubo banda que dijo, no, güey, a mí no me latió la Sí, no, presión dices, no. o los gritos, las mentadas de madre o hasta sustos, ¿no? También por Sí, ahí claro. en una entrevista que vi que le hicieron al Sealer, Ujú. platica que estaba pintando, creo que era un abandonado y ahí se fueron, pero no porque los torcieran, sino porque la vibra se Sí, sintió había otra cosa. feo y escucharon ruidos y lamentos y dijeron, Sí. no, güey, vámonos, ¿no? Ajá. Entonces son muchas cosas que, pues es fácil que la banda diga, no, ¿sabes qué? A mí no me gustó. Y en general, ¿no? En general Sí, con claro. todo lo que nos pueda apasionar en algún momento, pues que te guste o que lo disfrutes no quiere decir necesariamente que vaya a ser o lo vayas a profesionalizar, ¿no? Porque pues, puede que no te guste o Sí, que claro. lo que conlleva a lo que sea que te vayas a dedicar, pues no estás tan dispuesto a Ujú. hacer eso. Pero qué chido escuchar que tanto amigos como familia tuviste ahí como el apoyo. ¿Cuánto tiempo pasó de que ya te metiste en el grafo y todo cuando ya empezaste o dijiste, sabes qué, creo que sí puedo vivir de aquí, sí puedo hacerlo esto ya como más profesional? Fíjate, ¿O cómo fue esa transición que ya lo digo, dijiste mucho? haciéndolo como muy, muy rápido, ¿no? Porque pues pasas por muchas cosas. Sí, sí. Eh, Fíjate que no, o sea, como te digo, desde un principio nunca pensamos, la verdad es que nunca pensamos que íbamos a hacer algo así. O sea, o dos, que te pagaran una cierta cantidad mucho más grande, ¿no? Para poder generar una pieza o algo así, o sea, ni por aquí, la verdad Sí, es que sí. no. Y yo creo que hasta incluso las generaciones más atrás de mí tampoco lo pensaban. Mm,
Ajá, o sea, jamás en la vida. No, aparte era una época difícil de Era pensar, ¿no? ajá. Por ejemplo, ahorita puedes decir, ¿sabes qué? Sí quiero, ¿Puedes hacerlo? y ya te visualizas de cierta Claro. forma, ¿no? O ya ves referentes que dices, si este güey lo Ajá, hizo, claro. este güey lo está haciendo así. Pero en esa época y antes era Sí, muy no, difícil era de muy hacer eso. difícil. Pero fíjate, y nunca lo pensamos así. Y yo creo que eso fue como una de las cosas que a lo mejor y no empezamos a pensar en generar eso y lo hacíamos realmente porque lo queríamos hacer, Ujú. ¿no? Porque yo cuando entré a la prepa, yo entré al CETIS que está en, donde está que está en el, bueno, es el CETIS 56, Ujú. que está cerca de la Bondojito y está como en esa área de Eduardo Molina Ok. y ese rollo. Digo, siempre, siempre en lugares así, así, pero pues digo, o sea, pues también vivimos en ese como entorno, ¿no? De barrio y está súper bien. Entonces, pues ya sabes cómo se mueve. Entonces, yo estudié en ese CETIS, pero yo lo escogí porque quería estudiar arquitectura. Ok. O sea, mi idea era ser arquitecto, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué? Porque desde la secundaria que empezábamos a pintar, sí, todos me decían, ¿sabes qué? Deberías ya ves que, no sé si en segundo o algo así, hacen como un test y dices, ok, yo quiero a lo mejor arte o Sí, el como que te taller, preparan, ¿no? el taller, ¿no? Ajá, sí. Entonces a mí yo quería el de arte, pero dije, pues no sé, pues si me queda el de arte está bien, pero hay uno que se llama dibujo técnico. Mm. Y todos no quieren dibujo técnico porque todo es así o sea, como Sí, técnico, rotulación ¿no? y todo, Tal era cual. A mí me técnico. pasó que quería dibujo, perdón que te interrumpa, Ajá. pero me reflejo porque yo dije, güey, pues me late dibujar, me late todo, quiero dibujo técnico. Estuve en el taller de dibujo y dije, no, güey, Adiós. adiós, Sí. no. Entonces, yo la verdad es que me quedé en dibujo técnico y me gustó un montón. Mm, O sea, me gustó mucho que tanto así que yo dije, bueno, yo sí quiero ser arquitecto. Con tus Sí, escuadras, reglas, todo ahí todo ese el rollo. desmadre. Entonces, cuando yo llegué a la prepa, escogí ese CETIS. Bueno, digo, también no somos muy así, pero pues sí me quedé en segunda opción Ok, de CETIS. Entonces dije, sí, ese, porque ese es el que yo quiero. ok. Y ahí estudié que fue diseño arquitectónico, que es Ujú, prácticamente arquitectura, ujú. ¿no? Y la verdad es que estuvo, bueno, es suicidio social totalmente. Sí. O sea, ahí sí no tienes ni cómo ir a jugar, ni mucho menos nada, güey, Ujú. porque es un tema que es todo el tiempo. Aparte llevar todos tus planos y Todo. maquetas, ¿no? Así Sí, no. la bazooka yo la llamo, ¿no? La Ándale, sí, no, bazooka la esta que azúcar y ese lleva. tipo de cosas. Y más que, ¿sabes qué? Que sí estaba AutoCAD, cosas digitales, pero era así ya lo último que te enseñaban, todo lo tienes que hacer a mano. Pero fíjate que en ese momento, pues tampoco te digo, o sea, tampoco lo pensábamos en hacer algo que nos dejara dinero. Ujú. Lo que nos iba a dejar dinero era ser arquitectos. Sí, Ajá. O sea, si pintábamos bien. Y en ese tiempo me empecé a juntar con la banda que pintaba ahí. ok. Estaba mi amigo Express, que pintaba Express, ¿no? Ujú. Que pues bueno, pues ya no pinta, pero pues obviamente fue uno como de las personas que íbamos a la mano. Ok. De ahí empezamos a pintar un poquito más, ¿no? Porque te digo que nos encantaba, güey, neta, te lo juro que el día que no iba la maestra del salón o el Ujú. maestro del salón, Ujú. nos la pasábamos bocetando, güey. O sea, yo tengo cuadernos así que ese güey yo bocetábamos diario, diario, diario. ¿Por qué? Porque nos gustaba, no era como para poder generar un estilo. No, no, Hacerlo, no, era simple así. hacermente. Y yo en ese momento hacía como mucho 3D. Ok, Él hacía mucho, pieza, mucha letra, ok. muy chingona. Y nos íbamos como contemplando ahí y empezamos a pintar. Él es de Cuautepec. Ok. Entonces mucho tiempo empezamos a pintar en Cuautepec, en donde eran los TCF en ese tiempo. Ok, ok. El Gerso, el Musca, todos esos güeyes. Entonces empezamos a pintar y hasta que llegó el momento donde pintamos con todos y todos fuimos TCF en ese momento, ¿no? O sea, pero era de coto, o sea, era Sí, cotorreo, a ¿sabes? ver a O sea, dónde era nos así, lleva, ¿no? sí, está súper padre, ¿no? Y dijimos, bueno, está súper bien y ya nunca pensamos eso. Después que sale lo de la prepa, ¿no? Dices, bueno, pues ¿qué quiero hacer? Porque también es la otra cosa. ¿Quiero ser arquitecto? Sí. O que... Pero sigues pintando, ¿sabes? Ujú. Sí, O sea, pero seguí pintando. ok. Aún así, aunque me aventé como un año sin estudiar, por así decirlo, fue así como de... Pues mientras que estoy trabajando, pues sigo pintando. Ok. Y entonces conocí a varias bandas que hacía ilustración. Ok. O sea, en ese tiempo.
Entonces empecé a conocer a más gente que hacía ilustración. Me había alejado un poquito de esta banda de que hacía mucho graffiti. Y empecé como esa parte. Y ahí fue cuando decidí estudiar diseño. Cuando estudio diseño digo, bueno, voy a ser diseñador, Ok. ¿no? Ajá. Pero la primera vez que yo vi que una campaña publicitaria jalaba a una persona que hiciera arte urbano Ujú. fue una campaña que hizo Indio, Ok. que lo hizo con Ceja One. Ok. Puta, pero te estoy hablando de no manches, o sea, de hace mucho tiempo. O sea, Ujú. yo cuando la vi dije, a ver, está bien raro, Ujú. pero está bien padre, Sí, sí, ¿no? sí. Y ahí fue cuando dije, no, espérame, a ver, vamos a ver. Y ahí fue, en esa época, cuando yo estaba en la universidad, fue cuando se coronaron. O sea, cuando empezaron a hacer esa parte de publicidad en la cuestión de arte urbano. Ok. Pero no el arte urbano como lo vemos ahora, sino ese arte urbano era de personas que venían del graffiti, pero que habían estudiado ya ilustración. Sí, hay que tener técnica o O sea, tenían estamos otro hablando de que en conocimiento, ese ¿no? momento salió un Sanner, salió un Seger, salió un Sego, salió un Smith, salió un Dear, ¿sabes? Sí, sí. O sea, todas estas personas, ¿no? O sea, incluso la News, que es como esa banda graffiti de hace mucho tiempo, Ujú. pegó en esa parte por su Ok. ilustración como muy, muy sencilla, muy así, ¿no? Y de ahí empezaron a surgir mucha más gente. Entonces ahí cuando empecemos a ver que empezó a generar una cuestión de publicidad para marcas, dijimos, esto va a causar algo diferente. Y dije, creo que podemos hacer algo así. Pero Ok. vamos a seguir trabajando, porque si no, no había otra cosa. Sí. Hacíamos cosas con lo que aprendíamos en la cuestión de cuando estábamos estudiando arquitectura, porque hacemos perspectivas. Oye, yo me acuerdo que tengo unas producciones con Express, con mi amigo, de que hacíamos edificios, güey. Y metíamos las piezas y eso, ¿sabes? Porque nos Oh, encantaba hacer eso. wow. Ya combinabas Combinábamos las dos muchas cosas. cosas, ¿no? Y Ok. colores, matices. La verdad es que toda la cuestión que después empecé como a ver en el diseño, todas esas cuestiones yo ya las habías aprendido en la calle. Ujú. O sea, tratándolas de hacer. Sí, sin saber, ¿no? Ya Ajá. cuando estás bien cagado, ¿no? Porque haces técnicas o combinas cosas que tú lo hacías porque lo Ujú. viste o lo aprendiste empíricamente. Y ya cuando esto dices, esto es Esto ya es así. esto es Ajá. esto. Está Sí, o chido sea, también. teorías de color, matices, cómo meter colores, sombras, oscuros, o sea, todo, o sea, dar volúmenes. Ujú. Eso lo aprendimos a guamazos, ¿sabes? Sí, sí, sí. O Sí, pues sea, todo empírico, ¿no? Porque aparte sí, que dices que no, la banda no se prestaba tanto menos se a prestaba a hacer eso, enseñarte, güey. lo haces y ya cuando lo ves que es, pues sí, Ujú. una técnica como oficial o que hay todo lo que tú ya venías haciendo de graph se implementa Sí, perfecto güey. a todo lo que involucra diseño, porque al final es eso, Eso diseño. es diseño. Sí es bien loco, ¿no? Es como, no mames, entonces lo que yo hacía era esto y el Ajá, sí, sí, círculo sí, sí. cromático y los colores complementarios. Y dices, Sí, qué cabrón, ¿no? sí, o sea, y realmente lo generabas de esa forma y decías, bueno, está súper padre y ya no. Y cuando empecé como a estudiar diseño fue cuando empecé a cambiar el estilo. Ok. Y entonces cuando empecé a cambiar el estilo fue un poquito antes por el tema de que yo dije, quiero hacer algo más orgánico, quiero hacer algo un poco más de movimiento. Hacía yo 3D, pero el 3D es muy, pero muy sólido. Ujú. O sea, es algo que es estético, que se tiene que ver muchas cosas, pero aprendí mucho haciéndolo. Y después dije, quiero hacer algo diferente. Entonces, ahí sí para que veas, sí, sí fueron como esa parte de, vamos a sentarnos y voy a ver. Y te regresas a las cosas que has visto y ese rollo. Y fue cuando la primera vez que hice algo muy orgánico, fueron puros alcatraces. Ok. Y cuando hice puros alcatraces fue porque la idea general de generar un tema orgánico explosivo en el cual fuera muy natural, fue porque cuando estaba yo chico, teníamos puros jardines en la casa. Y en la Ok. casa había dos flores nada más, Mm. rosas y Y alcatraz. acá. Y el alcatraz salía así, güey, yo me acuerdo que salía así. Salía así sobre la pared de mi mamá, así. Y los veía, los Y siempre, los ajá, dibujo. me encantaba verlos, güey. Hasta la fecha me gusta. O sea, me encantaba verlos y de ahí yo dije, creo que puedo hacerlo y generé un estilo así, muy orgánico. Ya cuando estudié diseño ya le empecé a meter más cosas. Ok. O sea, empecé a meterle animales,
texturas. Sí, O sea, sí, ya con la técnica y Ujú. aparte con ese bagaje cultural que tú dices, no, creciste o viviste en tal barrio o pasaste por claro. tal lugar, te va nutriendo bien cabrón de todo lo que se va a Ujú. terminar siendo tu estilo, ¿no? Tu esencia. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que como venimos de esta parte de, pues sí, el barrio completo y demás, pues a lo mejor si tú lo ves y lo describes y es un poco como gris, ¿sabes? Ujú, Porque es así, o sea, porque lo vemos así. Entonces, el tema aquí no era un tema social, de hacer o querer hacer un tema social o que tuviera algún mensaje o algo así. La verdad es que no, porque muchas veces me preguntaban, bueno, ¿y qué quieres como esa parte de, ¿y esto qué significa, no? La ujú. cuestión de qué es lo que quieres hacer. Y en muchas de las veces digo, no necesitas tener un significado para poder pintarlo. Ajá. Porque es como lo que tú quieres hacer, es como, güey, es como bailar. Si tú bailas, no tiene que tener un paso, un significado con el otro. Es Sí, porque va y lo así tu sientes, ritmo, ¿no? ajá, Y, ¿no? ajá. Es así como lo sientes. Pero cuando me preguntaban eso decía, ¿sabes qué? Lo más importante es esa explosión de color, ajá, para el entorno, güey, en donde va a estar, güey. Mm, No ujú. importando, no importando si era un ave o algo así, lo importante era que esa explosión de color, de muchos colores, te llamaran la atención. Entonces tú volteabas y decías, ah, mira, es esto, güey. Y ya lo veías y por esos 2, 3 segundos estaba súper genial, Ok, ¿sabes? Porque o porque en realidad la idea en general de mis piezas, sí, claro, es una cuestión folclórica mexicana, ¿no? Y natural, orgánica, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero más que eso es un tema visual de color, ok. ¿no? En el cual, pues es un folclore diferente. Ajá, es una cuestión de que, bueno, sí interpretamos muchas cosas, pero a la vez interpretamos más la cuestión del color. De los colores. Qué Ajá, y chido. después me empecé a dar cuenta de eso y ya cuando empecé a estudiar dije, quiero hacer mucho más cosas, no sé qué es lo que me depare el futuro, si me voy a dedicar a eso totalmente o voy a acabar haciendo otra cosa Ujú. que no tenga nada que ver, pero dije, pero si me gusta eso, me voy a aferrar a hacerlo, ¿vale? Porque dije, ¿quién sabe? Yo veo como a otras personas, ¿no? Y te lo decía, cuando vi como esta generación que empezó a generar cosas publicitarias, te lo juro, y una vez, y en algún momento se los voy a decir, yo estuve del lado donde estaban la conferencia, ¿sabes? Donde estaba yo sentado y escuchando su conferencia de ellos. Ujú. Y después Ya te toca. conocerlos ya Ah, sí, sí. personalmente en una fiesta o en esto o en el otro, o siendo un amigo, está súper diferente, ¿sabes? Ok. O sea, dices, no manches, o sea, yo era el morrillo que estaba en fila 3 güey, escuchando lo que estaba diciendo Ya ese está güey bien sobre la contigo. cuestión de echenle ganas, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. ¿No? Porque ese era el tema. Ajá. Y diciendo, pues sí se puede vivir de eso, ¿sabes? O sea, sí se puede vivir de eso, pero también, ¿cómo lo quieres vivir? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? O que también qué estás dispuesto a hacer Ajá, para y hay vivirlo, muchos ¿no? sacrificios que debes de hacer, claramente, pero pues si eso es lo que a ti te gusta hacer, adelante, güey. O sea, no va a parar nada, ¿no? Ujú. Y siempre lo que he dicho, o sea, al final de cuentas, si es lo que realmente es lo que tú quieres hacer, te pueden dar hasta piedras, güey, y puedes armar lo que quieras, Sí, pues es lo porque lo va a que hacer. tú lo dijiste ahorita, ¿no? El decir sí me gusta y le voy a chingar para hacerlo bien y Ujú. que reditúe de alguna forma, ¿no? Porque pues, una cosa es querer hacerlo y la Sí, otra es qué claro. vas a hacer para hacerlo, ¿no? Ujú. Pues no te va a llegar mágicamente, Sí, no. obviamente es un camino bastante complicado, sobre todo en Sí, claro. sí, pues siempre la cuestión artística es bastante complicada, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. siempre sea lo que sea, cantar, bailar, pintar siempre pues es el típico de, pero ¿y si quieres comer? ¿O? Sí, ¿no? Sí, sí, Ajá, es pero como ¿sí te cuando te gusta preguntaban eso, comer? ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. entonces, pues obviamente es un camino un poco más difícil, si lo podemos Ujú, llamar de alguna manera, pero como dices, si te aferras y lo haces y sabes qué es lo que te ujú. gusta, pues va a salir porque también lo mencionabas hace un momento, es hacerlo también sin esta avaricia de decir, Sí, voy a ganar, voy a tener, me van a llamar, porque creo que eso también le quita un poquito de magia al todo el proceso, ¿no? exacto. Como que yo creo que si lo estás esperando con ansia, o sea, digo, está bien. O sea, no pasa nada. O sea, porque mucha banda que a lo mejor que empieza a pintar a partir de cierto tiempo, que ya es como esta como generación un poquito más
actual, sí piensa esa parte, ¿sabes? Sí piensa en decir, sí, el día que alguien me hable le voy a cobrar 30,000 varos por este 2x2 de muro, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí. O sea, sí, claro, o sea, ya vienen con ese tema y está bien porque ya hay como mucha apertura con los temas. Pero en ese momento, o sea, te lo juro que, es más, yo te lo voy a decir así una anécdota así bien fácil, era ir a una expo graffiti, era ir a pintar, hacer una buena pinta y regresarte a tu casa, Ujú. ¿sabes? O sea, y yo me acuerdo mucho de eso. Yo, sí, claro, y a lo mejor va a haber como banda que va a decir, sí, cierto, fuimos no sé, a Chavos Banda, güey, ¿no? En el 2013, güey, Sí, ¿no? Expo Banda. Chavos Banda, güey. Ajá. O sea, eh, muchas expos en las cuestiones que se hacían en el estado, ¿no? En el estado de México. Todavía me tocó ir al último, Just, ¿no? Que se hacía como era el Just y luego se hacía el Meeting of Style, ¿no? Ok. O sea, cosas así, o sea, nos tocó como tocar esas partes, pero ¿qué crees que nos gustaba conocer a la banda? Pero yo me acuerdo de que mi compa Express y yo íbamos a pintar, sí conocíamos a todos y ya nos vamos, Ok. ¿sabes? Sí, sí. Porque había mucha banda que se quedaba, güey, Sí, y sí. no acababa piezas, ¿sabes? Porque el cotorreo era súper padre y ese rollo, pero pues no se enfocaban en eso, se enfocaban en que era como ir a jugar una partida de fútbol. Si ganabas o perdías, no importaba, el chiste Ujú. era ir a tomar, Ok. ¿sabes? Y aquí Sí. no. Aquí con mi amigo lo bueno es que, no sé, yo agradezco mucho que tenía yo como esos amigos, ¿no? Que era así de, sí, vamos a pintar, vamos a hacer esto y hacemos esto y el otro y acá. Íbamos, pintábamos, 6 de la tarde habíamos acabado la pieza, súper chingona, vámonos, Ok. ¿no? Ya otro día tomaremos si quieres, otro día cotorraremos, un día ese rollo, pero ahorita no, porque en primera venimos de tal lugar, güey, o sea, íbamos a hacer mejor una muy buena pinta, que era lo que nos gustaba hacer, Ujú. más que echar un Que el que el cotorreo, cotorreo ¿no? Que completo. las Fíjate, y relaciones estaba bien públicas. chistoso. O sea, estaba bien chistoso porque mucha banda que también hacía como rap, que después como que me topaba, me decía, pero tú también estuviste, le digo, sí. ¿Y no, por qué no te quedas en el Ujú. evento? Pues porque no me voy a quedar en el Ujú. evento porque yo vivo hasta Aragón y esta madre hasta ojo de agua, güey, no manches, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, era así de, no manches, yo no voy a quedar, ¿no? Hasta incluso a Nesa, ¿no? Que decías, bueno, no me queda tan lejos, pero, güey, te mueves en metro, güey, esta madre se va Se a va- cerrar a las 12 y ya no Sí, va a regresar, sí, sí. ¿sabes? Entonces era como una cuestión de que yo también tenía amigos que eran así, que lo tomaban demasiado en serio, güey, Sí, eso es muy importante, tomártelo en serio, y te lo porque tomas en serio, güey. sí, pero muchas veces pasa, lo dijiste, ¿no? Ahorita, ¿no? En el fútbol, que hay Ujú. mucha banda como de, sí, yo voy a echar la reta todos los fines, y güey, juegas 10 minutos y pisteas 40, Sí, ¿no? O exacto, sea, ajá, bandas dices, así dices, sí, güey, o sea, que ahí se entiende, ¿no? Tal vez si no lo está quieres bien, hacer, ajá, si no lo si es hobby quieres está chido. hacer profesional o no quieres, si tú lo usas como, güey, yo juego 10 minutos y la neta solo me la tira, pues Está está súper chido. bien. Pero Ujú, si sí lo quieres hacer algo más en serio, creo que eso es muy importante, empezar ujú. a tomártelo en serio. Hermano, ¿siempre empezaste pintando hidroc o qué pintabas? Fíjate que empecé a pintar algo similar, Ok, porque empecé a pintar que era aqua, ok, o sea, como si fuera agua, pero con K, ok. ¿no? En vez de la G, era aqua, Aqua, ¿no? ok. Empecé a pintar así y después como que llegó un momento donde dije, pues sí me gusta, pero no es como, no me llama mucho la atención Ujú. y ese rollo. Entonces un amigo agarró y me dijo, güey, ¿por qué no pintas hidro, güey? Y es como algo similar, güey. Mm. Porque es algo muy como, pues sí, es como una cuestión, muy orgánica y ese rollo. En ese tiempo no me dijo eso, ¿no? Mm. Pero yo en ese momento como que lo chequé, entonces dije, va, entonces empecé a pintar hidro, pero sin H. Ah, ok, ok. Y después como que, y casualmente, ya en la cuestión de estilos y ya ese rollo, empezó como a embonar súper bien, ¿sabes? Ok. Y, Sí, va ajá, bastante con las sí. pintas que haces, ¿no? Entonces empezó como a generar esa parte y está súper padre porque casualmente decidí pintar hidro, pero fue algo muy acertado, ¿sabes? Ujú. Porque empecé a generar un estilo más orgánico, ¿no? Con mucho movimiento, ¿no? Y lo interpretaba en cuestiones como si fuera agua, ¿no? O sea, como que había como muchas como similitudes en Ujú. tanto con mi nombre como mi estilo y dije, bueno, pues está súper bien. O sea, casualmente pasó eso,
Pero creo que más bien ahí sí no es que se escogiera, sino que escogí y me escogió el nombre al mismo tiempo. Ah, ok. Y Eso te está quedaste súper ahí. bien, Sí, me de queda. hecho, va bastante. O sea, como Ajá, que el sí, estilo claro. y las cosas que haces. Y pues obviamente firmas Idroc, como que machea bastante bien. Hermano, ¿recuerdas? Bueno, acabaste tu carrera en diseño, Ujú, ¿sí? claro. Colega. Sí, Este, colega. la acabaste y todo, entonces ya decidiste, o cómo decidiste ya profesionalizar todo lo que te gustaba. Porque dices que tomabas la decisión entre, a ver, estudio esto, pero lo complemento con esto, o no dejo de Claro. hacer esto. Pero en qué momento ya dijiste, ¿sabes qué? Ya lo quiero profesionalizar, sí, quiero aventarme a eso. Mira, yo creo que no tienes como un tema de profesionalizarlo, porque no me pasó eso. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que yo dije, mira, pinto y ese rollo, ya hice dos, tres cosas, porque en la universidad empecé a hacer como, me invitaban a hacer exposiciones, ¿sabes? En galería. Ok, ok, Y empezamos a hacer ese rollo. Sí, casualmente cuando iba casi por salir, me tocó hacer una marca. ok. Y una de las primeras marcas que hice fue Panam. Mm, En ese tiempo, empezaron a generar una publicidad con ellos y alguien ahí, un tercero o un cuarto, Ujú. yo creo, ujú, me habló para poder generar algo así. Ok, Entonces dije, órale, va, está súper padre. Y fue la primera vez que hice yo una marca. ok, ok. Digo, te puedo contar así de que cómo estuvo, pero pues al final de cuentas se hizo. Y era como, no manches, este, el vato hizo para una marca un muro, ¿sabes? Y era así de, no manches. Pero ¿qué crees que yo dije? Bueno, sí está padre y ese rollo, pero yo creo que pues, No va a ser no va a siempre, pasar, o ¿no? sea, Sí, sí. eso no va a pasar. Entonces dices, bueno, pues ya. Entonces dije, fíjate, siempre he tenido esa cuestión de decir, bueno, voy a ser diseñador, güey, me voy a meter a una agencia, güey. Vamos a hacerlo. Y ya cuando, pues obviamente vamos a pintar y vamos a hacer algo más, elaborado, pues va a ser cuando, pues se pueda. Cuando caiga, ¿no? Pues sí. ¿Y qué crees que no? Mm. ¿Por qué? O sea, porque iba yo diciendo, bueno, voy a hacer mis entrevistas y ese rollo. Lo que sí es que, ¿sabes qué? Que no, siempre me gustó como aprender. Entonces, cuando estábamos en la universidad, casi por salir, me metí a una agencia a trabajar de a gratis, güey. Ok, de becario, ¿no? Ujú. Bueno, ni tanto porque al becario Pues todavía ni le pagan becario, un porque poquito, sí. sí, claro, le pagan mínimo algo, ¿no? Ajá. Ay, ¿qué más van a pagar, Ajá. güey? Lo que sí es que no le daba la comida, güey. Bueno, ¿No? Y decías, bueno, pues ya. Y luego aparte estaba, creo que hasta la cola del diablo, porque estaba, estaba bien chistoso, güey. Salía de la universidad. Yo estaba en la universidad, güey, y la universidad estaba en Zona Rosa. ok. Y de Zona Rosa, güey, pues tenía que ir a Copilco, y de Copilco, güey, como una hora para arriba, güey. Ok. Y el vato que le decían el gallo, güey, güey, dio una conferencia en mi universidad sobre lo que era, el branding. Ok, Ajá, para marca. sí. Cuando yo lo vi dije, ese güey sí se rifa bien cabrón. Y dije, va. No dije nada. Un pinche lame huevos por ahí agarró y le dijo, no, que no sé qué. Y ahí le dijo, no sé, trató de decirle que trabajara con él. Bueno, que si quería, podía trabajar con él de acá gratis, güey. Ujú. Y le dijo, sí, se fue y ya. Y andaba diciendo que no sé qué. Y me dijo, oye, el gallo necesita una ilustrador, güey. Y le dije, pues está bien. ¿No? Pues Que le eche ganas chido, el güey, gallo. pues felicidades. Yo estoy aquí, ¿no? Ajá. Y me dice, no, pero, o sea, yo le dije que el único que yo conocía que ilustraba chido eras tú. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no era el que ilustraba chido, güey, en la universidad. O sea, Ok. no, Ok. para nada. O sea, sí, hacía cosas y todos me conocían porque era el único que hacía graffiti, güey, como Ujú. tal. Y estaba súper chido, pero no era el mejor, güey. O sea, yo hacía cosas y bocetaba siempre, pero había gente que no mames, güey. O sea, ilustraba, pero bien cabrón. O sea, yo dije, no, güey. O sea, Ok. yo ubicaba a 2, 3 vatos que decían, no, estos güeyes ilustran, pero está, güey. Ujú. Y ninguno de esos tres hace ilustración nada ahorita. Mm. Entonces, Mm. cuando me dice, le digo, va, y fui. Y ya, me hizo como la prueba. Esas pruebas macizas, güey, te ponen un concepto, güey, y lo ilustras, ¿no? Órale, ajá. Esas pruebas Sí, estaban sí, chidas, güey, sí. porque estaban súper genial. Te decía, oye, ¿cómo demuestras esta palabra? Y agarrabas, güey, y así, pum, pum, la ilustrabas y se la dabas. Así, en burdo, ¿no? Ujú. Bien, entonces, a ver, oye, y si quiero, no sé, dime, ganador de no sé qué, ok. Y agarraba y lo ilustraba y ahí está.
Y así, ¿no? Obviamente no era una ilustración así de nada, güey, pinche Da Vinci, güey, ¿no? No, pero agarrabas el concepto. Pero agarrabas el chido, ¿no? concepto. Entonces yo ya aquí en el tema del diseño, siempre he dicho que no, lo importante no es saber diseño, güey, es materializar la idea. Ujú. Ajá. Que es algo muy complicado para todos los diseñadores y todas las personas que son creativas. Aquí materializar la idea es lo más complicado. Sí, sí. Ajá, porque puedes tener un montón. O sea, puedes decir, no, yo quiero hacer una chamara con no sé esto y otro. Sí, pero Aplícala. hazla. Ujú. Hay que hacerla, hay que aventar prueba-error y todo ese tipo de cosas. O sea, no va a salir a la primera, para empezar. Entonces, en ese tema era así. O sea, era un tema así como complejo. Y me metí yo como a trabajar con él de a gratis, güey. Y me dijo, sí, quédate. Le digo, va. Entonces empecé ya a aprender mucho ahí. Mm. Y la verdad es que ya hablando en cuestiones de marca, o sea, el vato ese había hecho cervecerías, güey. Había hecho pues muchas cosas de branding muy, muy importantes. Ahí hasta la fecha, ¿no? Fue el güey que hizo el de Mix, güey. O sea, Ok. cosas así. Entonces, le aprendí mucho, se lo agradezco, obviamente, pues, por las cagadas también en cuestiones de diseño, ¿no? Y la frase bien culera, ¿no? Que a la vez es así, que a lo mejor no ganábamos en cuestiones hasta, porque ahí ya después empiezas a entender que también hay una competencia de agencias para poder quedarse con campañas de diferentes marcas. Ujú. No ganábamos y ese rollo y nomás lo único que te decía después de haberte aventado casi un mes chingando todo eso, decía, pues, güey, así es el diseño, güey. ¿Sabes? O sea, y está bien culero, güey, porque ni ganabas ni dinero y estabas en chinga Y y no no que te pasaba quedaba la nada, güey, campaña. ¿sabes? Entonces, pero yo no decía, o sea, sí decía algo, güey, y decía, bueno, ya. Y aprendía un montón, güey. O sea, aprendí un montón y de ahí empecé. Y nunca dije, pues me voy a hacer así, lo voy a como profesionalizar de una manera y me voy a aferrar. No, siempre dije, me voy a meter a una agencia, me voy a quedar ahí y voy a pintar cuando pueda. Y cuando hacía yo, iba yo después de que había estado yo con esa agencia a otras agencias a querer trabajar, no sé por qué, pero siempre pasaba algo. O sea, iba yo hacia la entrevista, super padre, no, sí, ya, no, sí, no, yo creo que mañana te hablamos y ese rollo. Llegaba a mi casa y alguien más me mandaba un proyecto, güey. Ok, O sea, de otra cosa. ok. Y yo decía, ah, sí, pero si pinta ese muro está más chido. Y agarra y dice, bueno, sí. Y agarraba y casualmente no me hablaba, güey, de la agencia. Pero sí del proyecto. Así del otro proyecto. Ok. Hasta que llegó el momento donde ya hasta yo me sabía o sea, ya me sabía hasta las entrevistas de trabajo, güey. O sea, yo me acuerdo que el último que hice fue uno de Wins Army, Ujú. que fui que querían un diseñador. Fui y le dije, sí, ya sé. Ajá, sí, así, ya. Sí. ¿Quieres una prueba? De una vez te hago la prueba. Ya está, y uno ya así de mala onda, güey. Ya así de, ya, dame trabajo, no me vas a dar trabajo. Sí, va chamero, ¿no, Sí o papito? no, papá, o sea, Sí. ya estamos aquí. Esa y una de unas playas que no me acuerdo qué marca es, que anda por ahí la marca. Igual, ya está, es más, hasta yo hasta molesto así de, a ver, ¿ya viste? Sí, está súper chido. No, mames, sí, está súper chido. Ok. Y luego, pues necesitamos que hagas una prueba. Ahorita te la hago. A ver, pásame esa computadora. Sí, y ya. Porque yo siempre ilustraba, güey, todo el tiempo, güey. Y entre ordenadores también, entonces ya sabía. Pum, se le dice, no más, super padre. Yo pasé al jefe, sí. Pasaba con el jefe, así ya. Y luego, sí, mañana te hablamos. Y casualmente cuando decía, mañana te hablamos, yo decía, a ver si no me cayó en tu proyecto. Chingo, y me cayó otro. ¿Sabes? Ok. Como que hacía esa parte. Hasta llegar un momento en donde hice un muro para una agencia en ese momento que estaba muy arriba. Y yo dije, el día que yo haga fíjate, soñábamos unas cosas, ¿no? Soñábamos en trabajar con Arca, con Picnic, con, con Harto, güey, con esas agencias que traían a los mejores artistas, güey. Ujú. Y una vez pinté en una de esas y fue cuando me fui de gira. Ok. Ajá. Y ahí fue cuando dije, güey, ahí fue cuando una persona ahí que bueno, este, que se llama Edgar, me dijo, a ver, ya me siento. Y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer, güey? Me dice, ¿qué vas a hacer? O sea, acabas, no acabas, ya tienes un ratito salido de la universidad, ya lo sé, hidro y ese rollo, ¿qué quieres hacer? Y dije, la verdad es que sí quiero seguir pintando,
y ese rollo. Y pues, la verdad es que me encantaría seguir pintando siempre, güey. Pero sé que no siempre se puede vivir así, güey. Ujú. Entonces, que sea no solamente pintar, obviamente diseñar muchas cosas, pero pues estamos en la lucha, güey. Y ya me dijo, güey, pues bueno, pues mira, así está la cosa. Tengo una gira, güey, quieren a alguien que pinte, le gustó el muro que estaba ahí, güey, y pues son 2 meses. Y le dije, va. Te lo estoy diciendo como si hubiera sido como el artista yo que cantaba una canción, ¿no? Ajá. De pueblo, güey, y de repente pegó, ¿no? Macario Martínez. Ajá, ¿sí? sí, exacto, así, Ajá. así, ¿no? Así de, ay, pues, quién sabe, güey, pinche, el, el tornado del pueblo de tal, güey. Ajá. Entonces, dije, entonces, ¿cómo ves? Pues va, güey. Y me dice, son 2 meses, güey, es todo el norte, güey, y ese rollo. No, no vas a ir a hacer más que otra cosa más que pintar en el evento. Nada más. De ahí en fuera puedes pintar alrededor y ese rollo, pero de ahí en fuera nada más. Vas con, y ya me dijo, no, pues todos los que van a ir contigo, güey, en cuestiones de lo que hacen, nadie pinta más que tú. Entonces ahí en esa gira, güey, me di cuenta que podíamos hacer muchas cosas porque conocía mucha banda y hasta la fecha obviamente les hablo y muchos artistas, tanto de rap, güey, como de rock, güey, y ese rollo. Fue mi primer backstage, güey. Fue mi primer 5 estrellas en todos los lugares, güey. Fue mis vuelos, güey. Fueron... La neta estuvo súper cabrón. Y ahí fue... Traía un... Güey, me voy a abrir mamón diciéndolo, güey. Pero a mí me lo pusieron. Yo no... ¿Yo qué, güey? Yo por mí pintaba yo así y ya. No, tenía un pinche manager, güey, que se encargaba de poner todo, güey. ¿Me entiendes? Entonces... Sí, que te saca de onda todo eso, te ¿no? saca de onda porque no es ¿cómo es está algo como pasando? muy así, ¿sabes? Y entonces ahí empecé cómo hacer y ahí fue cuando dije, pues sí podemos hacer muchas cosas más. Ujú. No profesionalizar, bueno, no profesionalizar ese pedo, pero sí decir, podemos hacer muchas cosas más chingonas, güey. O sea, la neta sí, güey. Y conocí a mucha gente del norte, güey, mucha banda que me enseñó muchas cosas, güey. Tanto hasta incluso de lo más así, güey, porque hasta incluso tengo unas anécdotas, güey, de la gira ta madre, güey. Con gente, güey, que te voy a decir, lo conoces, güey. Ok. Ajá. O sea, desde salir a pintar ilegal con Cerco, güey, con DJ3, güey, con Capi, güey, que es Capi es fundador de Montana Colors de España, güey. O sea, con Nene Suleman, güey, con güey de España y ese rollo, güey. Salir de ilegal en Ciudad Juárez con un vato, güey, que no habíamos conocido y que empezamos a pintar, güey. Güey, fue súper genial, ¿sabes? No, Bajar, sí, güey, me imagino. y estar estar cotorreando, güey, en el desayuno, güey, con toda esa pinche banda, güey. Tanto, te digo, en ese tiempo, pues estaba Vines, güey, todos los Vines, güey, en ese momento, güey. O sea, güey, era una ojalada así bien chistosa, güey, y yo nomás decía, pues yo nomás pinto, güey. ¿Sabes? O sea, Sí, yo sí, nomás sí. pinto, estoy aquí, güey, estoy chupando. Y ahí casualmente encontré un vato que pinta guachabato que yo lo había visto en conferencia, güey. Yo hasta le dije, güey, un día estaba yo enfrente de ti, güey, cuando estabas hablando de tus mamadas. Y le dije, no mames, güey, sí, güey. Y ahí empezó, no mames, güey, súper chido, güey, chaval. Se acordó No mames, de sí. la vez de Se que... acordó cómo estaba ahí, güey. Pensé, güey, nunca te iba a ver, güey. No mames, Sí, ¿quién no, sabe no, quién era el pinche ajá. morro pendejo, güey. Ajá. Pero, hasta la fecha nos seguimos hablando porque obviamente me gusta mucho como esa línea de ropa que tiene. Ujú. No línea, pero ese diseño que tiene, súper Sí, chido, sí, igual. sí. Y ahí me lo topé, nos estuvimos platicando mucho tiempo en Monterrey. Después no lo topaba yo en los demás estados. Y él no iba a pintar, él solamente iba a dar conferencia y yo era el único que pintaba. Ok. Entonces había como cosas así bien extrañas y súper padres. Entonces ahí fue cuando yo dije, algo va a pasar o algo tengo que hacer para empezar a seguir haciendo como rueda que siga girando. ¿Y qué era, güey? Pues seguir trabajando, güey. O sea, no había hay otra, más, güey. sí, no O hay sea, más. sí, ya me había aventado una gira así, güey. Ver hasta Tony Hawk en escena, güey. La primera vez. Hasta verlo patinar, güey, sin que nadie lo viera más que los morritos que estaban en el skate park. Que estaba ahí en ¿dónde estaba ese güey? En Hermosillo, ¿no? Que bajó de su camioneta con 2, 3 guaruras y empezó a patinar, güey. ¿No? Y nosotros estábamos ahí de, no mames, ese güey es Tony Hawk. Y después verlo en el backstage, güey, porque obviamente iba a ese evento a dar conferencias sobre su fundación. O sea, güey, imagínate, son cosas así. O sea, de decir, güey, son cosas como que esas, regalitos, ¿no? Que te da como la vida, güey, de verlo, porque pues son cosas que también tú has visto.
Y está súper chido, o sea, la neta está súper genial. Sí, sí. Pero pues para que pueda seguir como moviéndose, pues hay que seguir echando muchas ganas, güey. Ujú. Porque te pudiste yo me pude haber sentado y dicho, bueno, pues ya hice eso, güey, pues ya. A ver qué pasa, ¿no? Ujú. Pero no, Entonces, o sea, llegué yo aquí a Ciudad de México después de 2 meses, güey, de estar cotorreando y todo este rollo con ellos, con toda la banda, y pintar y pintar y pintar y pintar y pintar, güey, la neta, o sea, yo creo que la última que fue Tijuana, cuando conocí a un colectivo que se llama Yellowfish, súper chingoncísimos, güey, esos güeyes hacen animación, hacen muros, hacen cuadros, o sea, está bien chingón, tienen un montón de material. Y después de ahí regresar, dices, pues traes todo en la pinche todo el pila, plus, güey. todo el mood, toda la Ajá, sí, adrenalina, ¿no? no. O sea, y te digo, y topar así como a mucha banda de que no topas, y después te dices, oye, güey, esos güeyes hacen un montón de cosas, güey, ¿no? Como en el caso de Hermosillo, decía yo, ¿quién pinta en Hermosillo? Ujú, ujú. Y después me dicen, no, pues hay un güey que pinta Aspir. No mames, ver a Aspir pintar fue así de, no mames, güey, estás bien loco, güey. Súper chingón, güey. O sea, ese güey pintó con Cantú, güey. O sea, güey, súper No chingoncísimo, güey. Y que sea súper bien buena onda, güey. Súper chingón, güey. La neta, tengo muchas anécdotas de esa gira. De mucha banda que conocí pintar, en pintando y también personalmente. Pero yo creo que una de las chidas fue esa parte de conocer a Capi, que Capi fue como que yo ni siquiera sabía quién era, y fue cuando dije, órale, ya cuando me dijeron, dije, ah, pues sí, y ya ves como el video de cómo se fundó Montana, güey, y sale Capi, güey, porque Capi es fundador de Montana. Y dices, no mames. No mames, güey, ¿no? Ajá. Y si no mames, güey, o sea, con ese tengo como 5 o 6 pintas, güey, ¿sabes? Porque pintábamos y era el único yo que traía los soles. Ujú. Entonces era súper padre, güey. Entonces, después de eso dije, bueno, pues sí, no me puedo sentar a ver qué es lo que va a pasar, sino que al contrario, y sí llegué con mucha pila cuando regresé para acá y dije, pues vamos a armar todo y vamos a seguirle. O sea, a lo mejor no tenemos un proyecto ahorita, pero ahorita vamos a armarlo bien cabrón. Ese fue el punto de inflexión en el que dijiste, Sí, güey. ya, güey, es aquí, pasó Ajá. esto, aquí Sí, me o quedo. sea, lo voy a intentar, ¿sabes? O sea, dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a intentar, pero lo voy a intentar al 100% y voy a ver. No importando si se molestaba, no sé quién fuera, güey, pero dije, pues ni modo, güey. A lo mejor y no tendré ahorita, ¿no? Pero a lo mejor un día sí lo voy a tener. Y dije, vamos a seguirle dando, vamos a cambiar estilos. También vamos a generar un gráfico más acorde a muchas cosas. Y dije, va. Entonces de ahí dije, te digo, no escogí como decir, lo voy a profesionalizar, no, pero mejor le voy a echar ganas en vez de solamente decir eso, ¿no? Aquí hay algo, Aquí ¿no? hay algo, sí, Dijiste, claro. aquí hay algo. ¿Y consideras que esa gira donde te fuiste fue el proyecto que lo cambió todo? ¿O ya después de eso, que le seguiste echando ganas, seguiste trabajando en tu estilo, hubo algún otro que dijiste, no, güey, si ya este pedo soy de aquí totalmente? Pues mira, lo de la gira fue súper padre y se lo agradezco mucho a Edgar Arca por el tema, pero sí fue como un tema muy importante para que empezáramos como a hacer más cosas. De ahí en fuera, digo, todo proyecto te cambia, ¿no? Y más cuando son como proyectos muy grandes. O sea, siempre es muy importante, tanto chico o grande, ¿no? Siempre es muy importante, pero siempre hay uno que te llega como a cambiar la perspectiva. Ujú. A decir, ¿sabes qué? Sí, está súper padre. O sí te presiona tanto como para poder realmente soltar lo que traes y decir, sí, realmente sí soy bueno para hacerlo. Ujú. Ajá. Pero aún así no hay que dejar de seguir avanzando. Porque hay una parte muy importante y siempre lo he dicho. Acabas un proyecto ahorita y el que viene lo tienes que hacer mejor, güey. Y es un escalón tras escalón tras escalón. No puedes como decir, bueno, ya yo te hago y ya, adiós. No, sino que siempre es un proyecto diferente para cualquier marca. Es un reto diferente. Sí, das un extra más, ¿no? Hay que siempre hacerlo mucho más. Y sabes qué? Que el tema de hacerlo así, creo que también por eso mismo hemos hecho muchas cosas para muchas marcas o instituciones o cosas así. Porque siempre el objetivo es ese, ¿no? Siempre dar mucho más que el que acabas de hacer. Ujú. El de acá está súper padre, ya lo acabaste, ahora el que le sigue
tienes que hacerlo mucho mejor. Y es una responsabilidad mucho más grande. Sí, involucra muchas más cosas, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, alguien que ya te haya visto haciendo algo, dice, me gustó, pero quiero que para mí lo hagas aún mejor, Ajá, o sí, lo hagas claro, siempre es cosas así. más chidas. Justo para allá iba la otra pregunta, ¿cómo pasas ya de, pues, aventarte y decir, ¿sabes qué? Si ya me dedico completamente a pintar, a hacer los proyectos, ¿y en qué momento ya pasa a ya colaborar a cosas como Nike, como Nissan, Paramount? ¿Cómo llegan esas oportunidades a ti? Mira, siempre ha llegado conforme hemos trabajado. O sea, siempre, siempre. O sea, nunca ha sido como que, claro, lo buscas, pero sin querer, ¿no? Ok. O sea, uno siempre ha querido como hacer, no, pues uno dice, pues quisiera hacer todas las marcas que hay, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero casualmente siempre han llegado en el momento y también como conforme has trabajado en cuestiones de todo el pasado, ¿no? Eh, y lo digo a lo mejor, no sé, yo creo que con uno de los que yo dije, fíjate, nunca pensamos que iba a pasar algo así, ¿no? Y todas las veces son como sorprendentes, ¿sabes? Mm. Todas las veces son bien sorprendentes. Porque cuando hice lo de Marvel, ya habíamos hecho muchas cosas anteriores. Pero cuando me hablaron personalmente para poder hacerlo, que después entró Picnic como esta parte de logística para poder generar la pieza, Ujú. la primera vez que me hablaron, pues dices, pues no sé, o sea, es algo como medio random, ¿no? Así de, pues es un correo, güey. Ujú. O sea, no sé. Pero ya cuando vi que sí era neta, dije, pues a ver, espérate, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, ahí el tema no era el hacer la campaña con ellos, que era con esta película que fue Black Fue Panther. Black Panther, ¿no? Ajá. Ujú. No, o sea, porque pintar lo sabíamos hacer, ¿sabes? Generar la idea también, y obviamente es algo importante y es lo más complicado, bajar ideas y todo ese rollo. Pero lo más padre era, chinga, estoy sentado en la junta con todos estos güeyes. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, estaba con un vato de México, que es de Marvel de México y de Disney. Y estaba al lado el vato de no sé de dónde era, que era el experto en cómics de no sé qué. Y estaba también Marvel de Estados Unidos. Platicando antes de empezar a ver la cuestión del muro. Para que explicarme la idea general, Como, güey. ajá, y la Y yo así logística. de, no, pues sí, no sé qué. Y no me habían dicho, estás como en los 10 artistas viendo a ver si va con quién nos vamos a quedar. No, ya habían escogido, ya habían hecho un dig bag antes de ello, ya habían hecho eso. Entonces dices, a ver, pasé por un filtro que yo ni siquiera supe, ¿no? Y que ahorita estamos aquí y dices, oye, está súper padre. Y déjate de que vamos a pintar. Déjate de que si va a ser tanto de dinero. Y déjate de eso. Güey, estoy sentado aquí con estos güeyes. Sí, O sea, ¿sabes? O sea, en mi vida pensé que iba a pasar eso. O sea, dices, no mames, está súper genial, güey. es lo que dices, ¿no? El trabajar Ajá. y como tú dices, ese filtro que tú ni supiste que ibas a Sí, pasar, pero que lo hiciste porque seguiste practicando, claro. porque decidiste cambiar tu estilo, porque generaste tal vez ya una identidad propia en Ujú. lo que haces. Pues al final esos son las pruebas, ¿no? Que decía hace rato que ibas a entrevistas y ya hasta Ajá, sabías ya cómo sabía estaba el cómo pedo. era. Pues esto es Ajá. un poco un símil muy, muy parecido, ¿no? De que, güey, pues lo que yo hago y como yo lo haga sin buscar realmente un objetivo, pues te Claro. brinda esas oportunidades. Sí, no, y siempre he dicho que esas partes son como esos regalos de la vida que te dan, ¿no? O sea, esas partes que dices, órale, va a estar súper padre, pero pues sí, ya sabemos pintar y ese rollo, pero pues, jamás pensamos que íbamos a estar aquí. O Sí, sea, sí, sí. ¿no? O sea, para empezar, ¿no? Eso y me pasó con lo de Google también. O sea, fue algo que fue estamos en una campaña de comida en México y este rollo, ¿y qué onda? Ese fue una, pero el primer acercamiento también fue muy random, o sea, fue algo que ni siquiera te esperabas. Estábamos haciendo una campaña para una marca, que también es otra cosa. Te digo, o sea, yo lo veía y decía, ay, un día quisiera yo trabajar para esa agencia. O sea, porque antes sí está muy cabrón, güey, ¿no? O sea, y lo puedo mencionar, o sea, realmente trabajar con Arto, que es lo de All City Canvas, Mm. que ver la primera, el tema de
esta exposición tan grande que hicieron, ¿no? En Reforma, ¿no? O sea, traer a Mac, ¿no? Y verlo, ver a Sanner haciendo el hotel, ¿no? De Reforma. Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas dices, güey, yo también quisiera trabajar con estos güeyes, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y ahí dices, está súper padre. Y dices, bueno, pues, sí, ¿sabes qué? Que siempre lo dije así y siempre decía, bueno, pero ya, a ver, vamos a acabar esta madre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo, hay que seguir publicando. En ese momento también redes sociales, en cuestiones de ese lado, funcionan mucho, Ujú. ¿no? Nosotros no venimos de las redes sociales, ¿no? Porque si te conocían en el graffiti era porque te habían visto En la calle. en la calle, ¿no? Y a lo mejor y todos dirán, no, que era lo más chido. Pues sí, era lo más chido, pero pues tenía que llegar a la tecnología, también no iba a ser. O sea, venimos desde el Fotolog de subir una foto todos los días porque no me dejaba, ¿no? Sí, sí. Desde el MySpace hasta el primer foto, no sé, güey, ¿no? Y ya llegar a Facebook y de ahí a lo demás. Entonces no había esa parte. Entonces también en ese lado eh, entendí que también era muy importante. Ajá, entonces también, y eso también apenas lo estábamos comentando, dije, a ver, pues si también te quieres dedicar a eso, también debes de enfocar a esa parte, también tanto, ahorita se genera mucho trabajo en cuestiones de redes sociales, ajá, güey, haz una red social, la que vayas a querer hacer, solamente de tu trabajo, solamente de esto, y la verdad es que a mí me funcionó mucho. O sea, dije, a ver, vamos a quitar las cosas de estar subiendo cositas de día a día, ¿no? Tu Starbucks ahí. Ajá, ¿no? Y Ajá. subir cualquier cosa y dice, vamos a enfocarlo a la cuestión de lo que estamos haciendo y hay que ponernos también en un como tema de estar subiendo cosas, ¿no? De estar haciendo como ruido y demás. Y casualmente, no casualmente, sino por el tema del trabajo a sí mismo, pues te ha llegado muchas oportunidades, ¿no? Entonces, incluso mismo, tanto un Instagram o un Facebook, que ahorita yo creo que es más un Instagram, juega mucho en el papel de que ese realmente es tu portafolio, güey. Totalmente. O sea, yo lo he visto mucho y veo que de repente mandan el, no sé, la propuesta de los artistas y son todos los Instagram de todos. O sea, no hay un Facebook, no hay de que me mandó su book Su super book detallado. No, digital. no. Es lo que estás haciendo todo el tiempo. Sí. Entonces en Google así pasó. Me llegó un correo de arte y cuando yo lo leí dije, a ver. Y ya fue cuando dije, no mames, es la pinche agencia que yo quería trabajar. Ajá. Y dije, a ver, tenían un proyecto diferente para Australia. Y ya, me explicaron, súper padre. La verdad es que dije, no, está súper chingón. Y empezamos a trabajar con ellos. Y a la par de que empezamos a trabajar con ellos, agarran y me dicen sobre un muro para Google. Y yo dije, sí, pues sí, o sea, pero, o sea, bueno, no te lo dicen luego, luego, porque no sé por qué, pero te dicen, mira, tenemos un proyecto así, así, es tanto dinero y ese rollo, y así va a estar la onda. Y dije, va, dije, sí, pero ¿cómo va a ser? No, pues es que va a ser en el Sumaya, hay que colocar unos lienzos grandes y ese rollo, bla, bla, y si quieres te lo mandamos a tu casa todo para que tú lo hagas. Y yo dije, va, y ya cuando lo agarré me dice, fírmale. Le firmo y me dicen, ahora sí, y te mandamos. Y me manda el ese y ya es el pinche bris de Google. Y dije, no manches, estos güeyes, le debí de cobrarlo más. Te debí No, cobrarle. no, no es cierto, no, pero era súper padre, ¿sabes? Sí, Estaba, sí, no sí. manches. Y la primera vez que hice fue una pieza enorme para, hicieron la presentación de, ¿cómo se llama? De arte y cultura de Google, Ok. que es la página. Ujú. Entonces, cuando la hicieron, hice yo el muro completo que entrabas a verlo, ¿no? Y tenía era como una línea de tiempo. Entonces podías, y entonces todo eso lo diseñé, toda esa parte, y entonces verlo ya físicamente, bueno, así, no manches, Es una satisfacción súper muy chingón, ¿no? grande, sí. Y de ahí fue cuando me invitaron a hacer lo de la ilustración digital para su página. Y ahí fue cuando yo dije, es que en redes sociales funciona demasiado porque me dijo a mí el director de arte de ese rollo, es que lo que vimos que subiste es que habías hecho con otra agencia, con lo de Google, de ahí te jalamos para poder hacer el de acá. Y dije, va, cuando hago la ilustración, que había varios artistas igual muy chingones, era porque eran 5 artes, y yo hice uno de los 5. Después de esos 5 pasan 2 meses a lo mucho, y me habla otra vez la agencia y me dice, queremos que hagas, pero ahora todo el arte para toda la página.
O sea, entre todos los 5, güey, creo que tu estilo creo que nos puede funcionar. Qué chingón. Y ahí y claro, o sea, te digo y lo puedes buscar, ¿no? Lo buscas y no, me está súper chingón, pinche animación, y esto y lo otro. Sí, pero el trastienda de poder hacerlo, eso, o sea, nos llevó casi unos 10 días. Ajá, en el cual tenía una junta a las 10 de la mañana, hacía cambios, hacíamos bocetos y ese rollo. Güey, o sea, dormíamos, yo en lo personal, porque yo nada más era yo el único que hacía eso. O sea, era todo el día estar ilustrándolo hasta llegar a darle y al otro día levantarte otra vez, porque acababa yo de trabajarlo como a las 3 4 de la mañana, levantarme, entrar a la junta con ellos y ver, no, esto está muy padre, esto igual, no sé qué, esto cambia, luego quítale acá y otra vez y otra vez. Así nos aventamos casi una semana y media. Sí, es que es O sea, completamente, es ¿sabes? lo que mencionas, ¿no? Tal vez obviamente para un tercero dice, ay, qué bonito. En general, ¿no? Un Sí, músico, ajá, un ajá, sí, rapero, claro. un artista dice, ay, qué bonito está esto, se ve que la pasa chingón, pero el trasfondo El detrás, trasfondo detrás. y es regresando un poquito a lo que hablábamos muy al principio de cuando iniciamos a hacer bueno, iniciaste a hacer graffiti, es hacerlo y ver si te gusta, güey, porque Ajá, no sé, exacto. hay banda que tal vez sueñe, ¿no? Diga, no, quiero trabajar con tal empresa, quiero hacer con tal marca, pero ya que lo estás viviendo, tal vez digas, ay, ¿en qué me Sí, metí, güey? me No, metí. no es lo que me gusta, no es lo que yo Sí, quería o no. esperaba como fueran las cosas. Entonces creo que te tocó una transición, y aparte de que lo complementaste bastante bien Ujú. con tu trabajo y profesionalizar en el sentido de lo que dices, ¿no? De tu Instagram, subir bien Claro. lo que vas haciendo, borrar la foto de tu gato tal vez, ¿no? Sí, De tu no, café de de cosas Starbucks así. ahí para hacer las cosas, subir las cosas que subes. Creo que fue bastante importante y al final, aunque nunca lo viste como para allá voy o quiero dedicarme a eso, siempre lo tuviste presente. Y al Ujú. final, pues la vida funciona de formas bien Sí, bien extrañas, ¿no? extraño, absolutamente. Entonces, pues te llegaron las oportunidades, las agencias con las que quisiste trabajar y se fueron dando muy orgánicamente, porque Sí, como decías, ¿no? No lo busqué yo, no lo hacía porque iba a llegar a hacer cosas con sí, Google no. o iba a hacer algo para la Embajada de Francia, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Pero llegaron y qué chingón que te haya servido todo lo que trabajaste y la Ujú. constancia también, ¿no? Eso es factor muy importante. Midrock, estuviste, ya comentaste esta gira que estuviste por el norte, pero luego ya te tocó salir a Estados Unidos, a las Islas Canarias, a Australia. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué se sintió para ti representar México ya en otro país como tal? Fíjate, está bien extraño, ¿no? Porque siempre trabajas para otras cosas, pero no sabes hasta qué ojos llegan, ¿no? Porque somos como muy locales, ¿no? Ujú. O sea, todo lo que he hecho es en México, ¿no? Y esa parte, pero ya empezar como a trabajar para otros lugares y que te hablen para ese tipo de cosas está bien complicado. O sea, dices, pero a ver, bueno, en el caso de las Islas Canarias, a ver, me estás pidiendo unas piezas para esa parte. Ujú. O sea, no, o sea, a lo mejor lo ves como que dices, ¿qué onda, no? O sea, ponte todo a Estados Unidos, todavía puedes decir, Es vecino, ¿no? es vecino. Pero, pero fíjate, he trabajado muchas cosas para Estados Unidos, pero ha sido por el estilo, Ujú. ¿sabes? Por el estilo como te mencionaba al principio, o sea, ese tema mexicano, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Que al final también tiene un trasfondo la cuestión de por qué pongo en mi gráfico ese tema del mariachi, ¿no? Ese tema de color, ¿no? Ese tema prehispánico mexicano que al final tengo como muy, muy marcado en el estilo y que lo combino con el tema muy orgánico que tengo, ¿no? Y que a la vez también tengo que generar una pieza más acorde a lo que me gusta, ¿no? No solamente tener una copia de una cosa, sino que al final como generar algo más actual, ¿no? Entonces, está súper padre, la verdad, nunca pensamos tampoco que íbamos a llegar como tanto, ¿no? Como en este caso, o sea, a ver, jamás habíamos pensado que una marca australiana iba a decir, queremos Mm. un arte para esta parte, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y hasta la fecha hemos trabajado con ellos casi 4 años seguidos, ¿no? Y pueden ver piezas no solamente en Australia, porque ellos mismos hacen otro en Japón y ese rollo, o sea, piezas tanto bien elaboradas y que representan una cuestión mexicana, ¿no?
que no solamente no es un tema mexicano tradicional, ¿no? Que vemos, sino que siempre lo he dicho que es como más una evolución, ¿no? De cosas y de elementos que tomas, sí, Ujú. claro, de lo tradicional, pero pues hay que envolverlo a la actualidad, Sí, que sea fresco, que se ¿no? vea Que se fresco, vea ¿no? actual. Sí, sí. Entonces, súper padre, o sea, la verdad es que hemos llegado como a ciertos lugares súper chidos y digo, pues, o sea, son como esos sueños que tienes y que dices, bueno, pues está súper padre, ¿no? La verdad es que está súper, súper genial y más porque no fue algo buscado, ¿sabes? Fue algo como lo que mencionabas, es algo súper orgánico que a la vez dices, a ver, me acaba de llegar una invitación, ajá, y súper bien, y hay que hacerlo, ¿sabes? Y ya estar ahí, y aparte no solamente yo, sino que también varias bandas, ponte, en lo de las Islas Canarias, obviamente estaban gente también súper chingona, y dices, pues qué chingón, güey, soy uno de los que está también en esa pinche galería, en este lugar, güey, en esta parte, y dices, Ujú. está súper padre, eso quiere decir que vamos bien, o sea, vamos súper bien, y que hay que seguirle, haciendo las cosas bien, y más que eso, ¿no? Tratar de evolucionar de una manera en la cual pues a lo mejor ya salimos de nuestro país de origen, pero podemos seguir haciendo más cosas y enseñar que pues, prácticamente pues, somos mexicanos, güey, y que diseñamos de una manera súper chingón, que pintamos de una manera súper chingón, güey, que, güey, en cualquier lugar, güey, podemos estar y que vamos a impresionar en esa parte, Y que ¿sabes? los elementos de la cultura Y los elementos, puta, güey, es una tela de cortar súper larga, güey, y en el cual podemos seguir haciéndolo, pero más que eso, güey, representar esa parte no solamente tuya como artista, güey, sino que también de tu entorno como pues tu país, güey, tu forma, güey, de ese rollo, pues está súper chingón, güey. La neta está súper chingón. A lo mejor se ve muy así, muy patriota, güey, en el tema, güey, pero pues, güey, pues esa es la parte que vivimos, ¿no? O sea, todo el tiempo. Sí, claro, tenemos cosas malas, güey, un chingo de cosas malas, güey, pero pues, ¿para qué ponerlo en un gráfico con las cosas malas, güey? Hay que mejor demostrar que realmente tenemos muchas cosas súper chingonas, güey, ¿no? Y pues que en otros países digan, no mames, güey, eso está muy cabrón, y que quieran como hasta incluso venir a ver, Que incluso es ¿no? también más con la propia gente de aquí, ¿no? O sea, Ajá, sí, claro. pecamos mucho de este malinchismo de, ay, es que París, es que Ajá, sí, Francia, es que claro. Estados Unidos. Y dices, sí, está muy chido, pero ¿Está güey, ya chido? sabes lo que tienes en tu Ajá, sí, país, güey. O claro, güey. sea, es una cultura súper grande, hay muchísimos, como dices, elementos y cosas que puedes tomar. Sí, Y pues claro, la güey. neta, qué chingón que tú con lo que haces representes, no solo aquí, sino en todos Ujú. los lugares a donde has ido y donde seguramente vas a ir, esa cultura y esa esencia, porque como dices, no te enfocas tanto en, tal vez no lo malo o lo típico, sino te enfocas en la flora, en la Ujú. cultura, en el estilo también. Entonces, justo para allá iba. ¿Por qué? ¿Cómo nace ese estilo? ¿Cómo lo vas alimentando también día Ujú. con día? ¿Y qué significa para ti? Digo, ya platicas un poquito, pero ya enfocándonos ya más en lo que es En tu el estilo, tema. Ujú. ¿qué significa para ti? ¿Cómo nació ese estilo? Mira, el estilo siempre lo he dicho que son como esos gustos personales, güey, ¿no? Porque al final de cuentas también si no estás jugando con elementos que no te gustan, y al final eso ya tampoco deja de ser como un estilo. Al final, claro, venimos más del graffiti al principio, después nos convertimos en diseñadores y al ser diseñador o a ser ilustrador, pues estás como atado a un concepto, a un brief, a una cuestión de lo que va a querer la marca y ese Ujú. rollo. Pero ahí es una cuestión de darle como el giro completo, ¿no? Sí, claro, quieres a lo mejor esto, pero lo puedo envolver con el estilo que tengo y ese tipo de cosas. Porque muchas de las cosas es que pues quieren algo muy, muy exacto, ¿no? Y es cuando te tienes que salir un poco, pero si lo puedes envolver con lo que estás haciendo, eso está súper genial. Y eso es lo Sí. que mucha banda muchas como campañas es lo que tratan de hacer, ¿no? Que con lo que estás haciendo lo estés como envolviendo. Aquí el tema del estilo, como te decía, al final creo que siempre lo he dicho, es ese pastel, ¿no? Grande, ¿no? Que al final uno empieza a crear poco a poco.
empecé haciendo cosas tridimensionales en las cuales me dieron mucha eh, como esa práctica, ¿no? Hasta incluso de manejar el aerosol. Ujú. Porque hacer 3D es complicadísimo, Sí, no, de ¿no? por sí usar aerosol es Ajá, complicado, sí, ¿no? ¿no? O sea, imagínate ahora hacer, no sé, degradados, hacer profundidades y demás, hasta incluso de todo, está complicado. Entonces, digo, todo el graffiti en sí es complicado, ¿no? Tanto hacer piezas también, güey, como hacer caracteres, puta, güey. Es una cuestión de saber cómo hacer muchas cosas. Pero a partir de esa parte que empiezo a generar una cuestión más orgánica, que yo decido empezar a generar una cosa más orgánica, pues son como esos como pasteles que te van gustando. Vas combinando uno con otro, ¿no? Y te va gustando mucho más, ¿no? Ahora, como te decía, vengo de una familia tradicional, de la abuela, güey, que cocina, güey, que tiene jardín, güey, que esto y que el otro, güey. O sea, mi mamá, güey, todos. Y al final de cuentas es una familia tradicional mexicana, güey, Ujú. ¿no? Sí, Que sí, a la sí. vez, güey, pues se une para echar cerveza, güey, y, y demás, ¿no? Sí, O sea, celebran pues juntos así, o y el sea, grito, ¿no? Y exacto, ¿no? Y todas todo ese estas tipo de cosas, tradiciones ¿no? O sea, clásicas. tradicional, güey, Ujú. ¿no? Entonces al final yo también dije, bueno, también mi estilo a lo mejor no lo piensas, pero lo vas envolviendo a cosas tradicionalistas, ¿no? Y dices, güey, pues a mí me gusta, ponte, como te decía, el tema de meter mariachis y de meter esta parte, Ujú. pues es porque yo cuando el día que me levantaba y escuchaba que mi papá estaba en la cocina, güey, ponía a Vicente Fernández, Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, y al otro lado, mi abuelo era piñatero, güey. Entonces al final escuchaba a Pedro Infante, güey, Ujú. ¿no? Mi papá también, güey. O sea, venía yo como del núcleo de esa parte, güey, ¿no? Mm. Entonces, pues me gustaba. O sea, yo creo que una de las cosas es que esos gustos personales lo voy colocando en mi estilo y vas como envolviéndolo con esta decisión que yo quería hacer algo orgánico, algo con movimiento, algo muy colorido, algo ese rollo, ¿no? Y todavía envolverlo con una historia mucho más pasada, mucho más anterior, güey, que es obviamente esta parte prehispánica, güey, que tenemos. Pues claro, güey, es una parte súper chingona que no hay que dejar de recordar siempre, ¿no? Y que a la vez podemos fusionarlo, güey, con nuestras tradiciones actuales y que al final también puedo envolverlo en lo que yo decidí que fuera algo muy orgánico, Sí, ¿sabes? esa combinación Ajá. que al final vas nutriendo por experiencias, por lo que ves, por lo que Ujú. creciste y que nunca sabes cómo te va a ayudar. Por ejemplo, con lo de Nike Día de Muertos, Ah, claro. tú ya venías haciendo cosas así y Ujú. Nike saca esta campaña donde son cosas de México y Exacto. dices, ah, claro, Ah, por claro, supuesto, pues ¿no? ahí viene ese lado. Y entonces no se me hace fácil, pero sí es como más cómodo, ¿sabes? Y entonces esa parte está súper genial porque ya lo puedes envolver mucho mejor, ¿no? Porque ya vienes en la línea y ya dices, bueno, entonces te digo, o sea, al final mi estilo se compone de muchas cosas para crear ese pastel completo, ¿no? En el cual todo el tiempo estamos evolucionando de una forma, pero ¿qué crees? Que al final cuando estás como pegado a tener eh, esta parte de hacer artes para diferentes clientes o ese rollo, vas generando otras ideas, Ujú. ¿sabes? O sea, porque el día que de mañana va a decir, no sé, FIFA me va a decir, güey, hazte unos jugadores, ¿sabes? Sí, sí, no, por ejemplo, era del mundial, ¿no? Que venga, Ajá, que ¿no? te hace un O sea, mural haz de que... cuenta, ¿no? O Ujú. sea, haz de cuenta que diga eso, dices, ok, ¿cómo generas algo así? Ok. Entonces, al final de cuentas, eso lo conviertes en el estilo y va, o sea, tiene que quedar. Pero te está saliendo de algo que tú no estás haciendo, jamás, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Aparte de eso, simplificar mucho el estilo es como el siguiente paso que al final yo siempre he dicho que está súper padre. Empecé haciendo cosas súper así, atascadísimas de color. Era así verlas así de miles de colores, texturas y demás y vas simplificando, vas simplificando, vas simplificando y vas aprendiendo que sí es cierto la palabra de diseño que menos es más, No seas más. ¿no? Y Ujú. jugando con la cuestión de fondo que es figura fondos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y llegan proyectos en los cuales dicen, nada más tiene 7 colores y nada más.
pero queremos que hagas lo que estás haciendo aquí, Ajá, sí. ¿no? Sí. Y dices, chinga, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes? Siempre es un reto al final de cuentas. Sí, claro. Entonces te digo, el estilo se compone de eso, ¿no? Pero siempre estamos tratando de evolucionar de una manera de elementos, ¿no? De actualidades también, sin siquiera salir de lo que es este estilo hidro, ¿no? Que al final, y bien chistoso porque, digo, no lo he subido ni nada, pero hago yo un muro para una cierta marca que apenas acaba de pasar hace como unas semanas. Lo hago y entra alguien y dicen, ese es de este güey. Ni siquiera lo había yo firmado. Porque dije, no lo voy a firmar porque, pues no. Pero lo ves y dices, es de él. Y hasta me marca y me dice, oye, dice que hay un vato que aquí que dice que ese es tuyo. Y le digo, sí. Y ya lo ves y sí, ese es mío. Ese sí, güey, ya lo había visto. Porque incluso es algo diferente, con elementos que ni tienes ni idea que va a usar ese güey. Pero al momento del estilo dices, sí, es de ese güey. ¿Sabes? Entonces envolver elementos es como algo que al final vamos haciendo, pero pues claro, tenemos este pastel que siempre queremos hacer, ¿no? Pero pues hay que ponerle diferentes Y velas, adaptarlo a hay lo que que adaptarlo pida. a cosas así y hay que amasarlo en muchas formas. Y te digo, al final mi estilo es mucho de mis, mis gustos personales, güey, la neta. Qué chingón, la neta, si tienes un estilo. Digo, obviamente aquí les van a estar apareciendo todas las referencias y crestomanía de lo que estamos hablando para que entiendan. Pero sí tienes un estilo bastante particular que ya ha sido, como lo comentas, alimentando, adaptándose a lo que te pidan. Como dices, quiero que hagas lo mismo que hiciste aquí, pero solo con estos 3 latas Sí, o claro. solo estos colores. Y pues también ayuda mucho tu formación como diseñador, ¿no? Lo que dices, ley Claro. de la gestal, cómo combinar, si tienes solo 2 colores, pero sabes que si combinas este con este te va a salir tal vez otra mezcla. Sí, claro. Entonces está muy chingón, la neta, felicidades por Gracias, todo lo gracias. que has hecho. Y ya para irnos encaminando al final de la entrevista, es parte filosófica de la entrevista. Tengo 2 preguntas. La primera es para ti, Diego, ¿qué representa o qué es Sidrock para ti? No sé si digo, va a estar medio acá fragmentado que Sí, claro, que los sí, dividas, sí, pero sí. pues obviamente yo imagino, y pues varios de los que hacemos eso, pues tienes como tu AKJ y tu nombre, pero ya hablando así, ¿qué es para ti Hydrock? Mira, la parte de Hydrock yo creo que es la parte como esa persona que se sienta a empezar a crear y a empezar a hacer esa lluvia de ideas solo, ¿no? Que empieza a generar la idea, que empieza a llevar todo el tema de diseño, de arte y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como, sí, quisiera yo a lo mejor no separar estas dos como versiones, ¿no? Pero ahora sí que cuando estás en un momento en el cual tienes que estar creando y haciendo, eres otra persona completamente, ¿no? Entonces yo creo que no es ni malo ni bueno, ni mucho menos nada. Yo creo que es esa parte creativa, ¿no? De uno mismo, que se enfoca, que al final tiene un objetivo y al final hay que lograrlo, ¿no? Hay que lograrlo, o hay que intentar lograrlo, porque no siempre se puede, ¿no? Y esa parte, yo creo que Diego es la otra parte, esa tranquila, ¿no? Que va como resolviendo conforme va ilustrando la otra persona y lo va combinando. Y al final las dos partes se combinan y pues bueno, es una sola persona. Y se forma. Ajá. Sí, pues al final es también creyéndotela, ¿no? Porque hasta cuando pintas, no que te transformes, pero sí te pones tu máscara, Ajá, tus sí, como que... guantes, o sea, como que sí entras en ese mood de decir, voy a ser Sí. Hydrock, no voy a dejar de ser Diego tantito Ajá, para tantito vamos a hacer, ajá. para ser Hydrock, entonces sí es como complementar ambas cosas, porque obviamente no, digo, hay un punto en el que como diseñador tienes ese ojo siempre, ¿no? Sí, Y claro, siempre sí, estás sí, sí, pensando sí. así, o ves algo y dices, se vería cool así. Pero también está bien darle esta calma, ¿no? Como tú dices, Sí, Diego claro. es esta parte más calmada que dice, güey, no pienses en ilustrar todo el tiempo, ¿no? Sí, ajá, sí. Dale calma, disfruta también, así como disfrutas las partes en donde pintas, en donde boceteas, en donde esto, pues también la parte donde estás en tu familia, con tu pareja, que digas, güey, voy a dejar a un lado todo Voy a esto. dejar a un lado esto. Y la otra pregunta filosófica es, ¿cómo es ver tu arte en unos condones?
Bien ¿Cómo es chistoso, eso, güey. güey? Bien chistoso, güey. Porque vamos a lo mismo, o sea, vamos al tema de no saber hasta dónde puede llegar el tema de lo que estás haciendo, ¿no? Y que llegara un proyecto de esa forma, o sea, dices, bueno, en ese momento, piensas un montón de cosas, pero sí, porque mira, hasta Claro, uno güey. dice, pues me van a llevar ahorita a la junta está en Playboy, ¿no? Voy a pasar Sí, por güey. los sets, ¿no? Casi, casi. Sí, sí. Pero nada, no tiene nada, no, Se va a para buscar nada. las conejitas. Sí, luego, ¿no? luego, O sea, ¿no? dices, ¿Cómo y ¿qué las onda? conejitas? Ajá, ¿no? En ese momento cuando se hizo ese proyecto, pues todos porque lo hicimos con otros 3 artistas más, pues sí, fue como que, cabrón, o sea, no habíamos tenido como, bueno, yo en lo personal, yo no había tenido como ese registro de que se había hecho como algo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Para ello. Pero fue chistoso, ¿sabes? O sea, fue chistoso y a la vez, si te cuento la trastienda, híjole, también fue bien como frustrante, ¿sabes? Ujú. Porque hubo cosas que al final no salieron, ¿no? Y otras que sí. O sea, fue un proyecto que se hizo hoy, no sé, hoy 6 de domingo y salió hasta el otro 6 del año, pues, del otro año, güey, ¿sabes? En el cual se estuvo empujando, se estuvo esto, se estuvo el otro y al final, o sea, dices, pero ya lo queríamos ver, o sea, era bien, bien chistoso cuando salió, Ujú. ajá, porque cuando salió, no sé por qué, pero todos me pedían condones, güey. O sea, Ok. yo decía, a ver, espérame, pero yo no, a ver, yo no vendo ni condones, güey, ni nada de eso. Ajá. Ve, búscalos en el Oxxo y si los encuentras, chido, ¿no? O sea, había gente que luego me decía, oye, y pues véndeme unos, o más bien, oye, ¿y qué cuántos te dieron, güey? Regálame unos cuantos, ¿no? Pues sí, güey, me pidieron una pinche camioneta lleno, güey. O Ujú. sea, no, ¿cómo crees? O sea, no, Sí, no. sí, sí. Y la verdad es que estuvo súper padre. Hubo un cambio ahí que no nos gustó mucho sobre ese proyecto, porque hicimos el digital para la caja, o sea, para todo. Ujú. Y lo que ocuparon no fue eso, fue el arte que hicimos a mano. Ok. Entonces está súper padre esa parte, pero no fue el resultado que yo había querido, porque el digital era una cosa, Ujú. era para la impresión. Y haberle sacado una foto a la pieza original para ponerla acá, pierde muchas cosas. Sí. O sea, no No, estaba aparte hecha lo para piensas eso. de cierta manera, ¿no? Ajá. Y ya que lo modifiquen es como de, ay, güey, Así de pues, chavos, ¿no? ¿cómo? Ajá. Entonces estuvo chistoso esa parte de ya cuando salió, porque también teníamos, o sea, estuvo chistoso porque después de un año te dicen, ah, sí, oye, ya va a salir eso. Y dices, ah, chinga. Y dices, ah, pues sí. ¿Y cuándo sale? No, pues todavía no va a salir, pero es que necesitas ir a grabar unas cosas. Yo, wow, wow, Y wow. yo, a ver, espérame. A ver, es Playboy y Espérame, condones. ¿Qué espérame, quieres que espérame, grabe? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué vamos a grabar o qué? Ajá. ¿Vamos a abrir la caja o cómo va a estar la onda? Y no, o sea, la onda era como hacer la campaña, Ujú. ¿no? Y ese rollo, pero pues eran cosas que decías, a ver. Y no, pues a ver, no, pues sí, a ver. Pues sabes que se besen esos güeyes, ¿no? Y tú pasas por atrás. Y, o sea, como cosas bien raras, ¿sabes? Sí, sí, Y hasta sí. incluso si tú ves el video, pasa como muy rápido y al final salimos todos. Pero para que, mira, si yo hubiera visto que íbamos a salir al final todos, hubiera dicho, pues grábenos en 2 minutos y nos vamos. No, querían que fuéramos todos en una van, güey, con todas las pinches modelos y no sé qué. Total que al final de las 5 o 6 modelos con otros 6 modelos nada más salieron 2. Pasa, sí pasa mucho ¿Me eso en entiendes? producción. O sea, y dices, ¿por aquí tanta faramulla? Y yo esperando mi toma para hacerle así. O sea, Y dices, corte, no, güey, gracias. corte, chido, ¿no? Y luego el problema era de que, pero son para unos condones, o sea, Sí, sí, al sí. final, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué onda? Pero la verdad es que estuvo chistoso, pero la verdad es que estuvo padre. Sí fue una campaña muy, muy alargada, pero cuando salió, la verdad es que sí fue una cosa muy, muy padre, la verdad. Y tenerlos ahí, dices, bueno, pues está súper genial. Y pues la verdad que sí fue divertido, güey, también. O sea, y fue divertido hasta cuando me lo dieron. O sea, Ujú. ya cuando me lo dieron, órale, súper padre, ¿no? Ujú. Subirla y ese rollo y que toda la banda hasta acá y hasta unos primos, oye, a ver, regálame unos, ¿no? Nada más. O sea, no te lo vas a poner, güey, va a aparecer mi cara ahí, güey. No, a ver, Es todo el recuerda. arte de Ajá, afuera, sí. güey. El Hasta es condón el es arte de así. acá afuera, nada Ajá, más. ¿no? sí, O sea, sí. no vas a abrirlo Ajá, sí, y va a sí. tener el color del. No, nada de eso, Ah, güey. es el arte de El afuera. arte nada más, ¿no? Entonces, como que la banda luego de repente no Sí. cacha, güey. Pero estuvo chistoso, estuvo padre. Y creo que
pues digo, nunca pensamos que íbamos a poner un arte en la portada de unos condones, güey. Y aparte para la marca, ¿no? Que también es una marca Y luego para la marca, porque... Y luego aparte, ¿sabes qué? Que había mucha banda que decía, ¿y a poco Playboy tiene condones? Sí, condones. Sí, sí. O sea, vemos que no se usan condones en este momento. Pero pues, ¿qué onda? Entonces, no, o sea, mucha banda decía, ¿y tiene condones? Y sí, pues sí tiene. Entonces ya se acaban eso y dice, ok, y yo creo que por esa campaña y por los más que siguieron, supieron que esa marca tenía ese producto, güey. Sí, sí, pues que nunca sabes, digo, está su área específica de ellos, la tuya, pero nunca sabes si lo que tú compartas, mucha gente que te sigue a ti que no conocía la marca se va a dar cuenta o va a descubrir eso. Entonces sí es lo que conlleva mucho esos proyectos, ¿no? Sí. Con todas estas marcas, porque pues una cosa es el público objetivo y meta de la marca y la otra es lo que tú compartas, el público, tu público, que Sí, tal vez claro. no conocía la marca, que dice, ¿a poco tenían condones? O Ajá, ¿a poco Nissan sacó tal Ajá, camioneta, sí, no? sí. Que pues es un complemento entre el público de la marca, tu público, y al final así. creo que se complementan y los dos crecen. O sea, a mí que, bueno, ahí terminó ya la parte filosófica. La parte de- Muchas gracias por eso. Ya para despedir, hermano, para irnos despidiendo, ¿algún mensaje que le quieras dar aquí a la banda, a todos aquellos que nos ven? Tú fuiste alguien que, si bien nunca lo viste como de me voy a dedicar a esto 100%, lo fuiste Sí. trabajando, lo fuiste construyendo y te fuiste dando cuenta. Y también la vida, ¿no? Se encargó de hacerte caer en cuenta de muchas cosas y de qué es lo que, hacia dónde tal vez podías encaminarte. Pero al final yo sé que lo que haces, con todo el trasfondo que es, porque obviamente tú lo ves de un tercero y dices, qué bonito trabajar Sí, para sí, Marvel, sí, qué sí, bonito sí. trabajar para Nike, ¿no? Ajá. Como tú dices, ¿no? Banda que piensa, trabajaste con los Nike, seguramente de un 17 pares, ¿no? Sí, De sí, cada sí, par. porque eso era pasaba, ¿no? Ajá, de que, tú estás ¿Tú lo con- pintaste? No, si yo tú lo no, pintaste, no. tienes toda la colección de Sí, los ¿no? tenis, ¿no? Y Ajá. dices, pues no, güey, solamente les hice el arte. A veces, Ajá, ¿no? sí. Digo, sí habrá veces en las que sí te dan, aparte de obviamente el pago por el Sí, claro. arte, pues sí te dan algún producto o así. Pero tampoco quiere decir que tengas ahí toda tu alacena llena de Nor, ¿no? De, Sí, no, de sí. sopas Exacto, ¿no? Nor, Así ¿no? de, ay, me regalaron acá un kit, ¿no, güey? Completo. Ajá, sí, mames, no para pasa, regalar a los entonces. vecinos. Pero al final es al menos para toda esa banda que está en el medio artístico o urbano, claro. hablando específicamente de pintura, de grafite, de muralismo, pues algún consejillo ahí que quieras darle, que les digas basado en cómo tú lo viviste. Digo, no va a ser lo mismo lo que tú viviste con lo que vivan otras personas. Sí, claro. Pero al final eres un ejemplo bastante tangible de persistencia y de que no solo es el famosísimo échaleganismo, ¿no? Sí, O sea, no. solamente es, pues échale ganas, Sí, seguramente lo vas a alguna lograr, vez ¿no? lo Es vas a un lograr, contexto sí. mucho más grande. Bueno, entonces- fuera, ¿no? En el Sí, tema, que sí, solo sí, sea bueno, como, fuera. le voy a echar muchas ganas y lo voy a Ya, desear. ajá. No, es un contexto mucho más lo que decíamos, ¿no? Tal vez la presión no te gusta, tal vez no aguantas el que te estén, lo decías, ¿no? Que corrige esto, que cambia el color, que arregla Sí, aquí. claro. Y pues no muchos estamos dispuestos a lidiar con eso, aunque sea lo que queramos. Sí, claro. Entonces, hermano, las cámaras son tuyas. Las cámaras son mías, bueno, Se me las las voy a lleva. llevar. No, mira, lo que pasa es que, bueno, un consejo que al final puedo yo decir para las personas que a lo mejor quieren como hacerlo, ¿no? O que se quieren como dedicar a esta parte, pues miren, esta es una cosa muy compleja, ¿no? Y a lo mejor creemos que el arte es nada más aventar la pintura, ¿no? Y ese tipo de cosas, sino que hay un trasfondo mucho mayor al final. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que hagan, ya sea pintura o música o cualquier disciplina que sea, si realmente lo hagan porque es su forma de vida, güey. O sea, eso es algo bien importante. O sea, y es algo que siempre lo he dicho, ¿no? O sea, es como pararte, güey. Es como caminar. Al final de cuentas es algo que es natural en ti. Ajá. Si al final te gusta hacerlo, lo vas a hacer sin que nadie te esté diciendo que lo hagas, ¿no? Y eso yo lo veo de repente cuando di en su momento cursos y ese rollo. Había gente que solamente se metía porque le gustaba en ese momento y jamás lo iba a volver a hacer porque no era algo que les gustaba, que era su pasión y al final era algo que amaban hacer, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Creo que debe de ser parte de tu vida
lo que quieres hacer, güey. Ajá. Y lo podemos ver con muchos ejemplos, ¿no? No solamente de arte, güey, sino que con los demás, ¿no? Hasta en el fútbol, ¿no? Como hay gente que hasta se duerme con el balón, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué? Porque es algo que realmente lo traes. Ajá. Y no es que ya lo traigas de nacimiento, sino que es algo que vas generando y de ahí lo vas sacando. Claro, no necesitas tener un don para poder hacerlo, ¿sabes? Claro, funciona mucho, ¿no? Tener la facilidad de hacerlo, pero creo que la constancia, la dedicación y el tema de seguir avanzando es muy importante, ¿no? No importa, porque como te decía, yo en la universidad veía que había gente que pintaba mejor que yo, que ilustraba mejor que yo, pero yo me mataba de tal a tal hora, güey, sin dormir, güey, porque me gustaba hacerlo, porque me gustaba desvelarme haciendo un cuadro, y ese rollo, mientras que la otra persona estaba dormida, ¿sabes? El consejo es de que realmente si te gusta hacerlo, sí lo hagas parte de tu vida, ajá, y que sea de esa forma, ¿no? Claro, no te voy a decir, y siempre lo he dicho, es cansado, es frustrante, güey, es agobiante, güey. Hasta incluso te vas a enojar contigo mismo y con las demás personas alrededor. Va a pasar eso, o sea, te vas a frustrar, te vas a enojar y ese rollo, pero neta, güey, sí es bien divertido, güey. O sea, sí es bien divertido. Disfrutar el proceso, ¿no? También creo que es parte importante de todo Ujú. eso. Entonces, pues ya escucharon, chicas, chicos, chiques, cheesecakes. Chiques. ya ya escucharon un poco de la historia de Idrock, de cómo pues no todo es satisfacción y dulzura, aunque sea tu sueño, ¿no? O aunque Sí, sea algo claro. que te gusta. Digo, obviamente está mucho mejor eh, pues estar batallando con ideas, estar batallando con bocetos, que por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo soy así, nada que tenga que ver con números, no me gusta. Sí. Entonces, Oye. no batallo, pero luego me he hecho mis debates con la camarógrafa de que es que a mí no me gusta editar, o sea, ella me dice yo Así sácalo. sentarme a editar y que corte y que aquí, que allá, no me gusta. Ujú. Digo, a mí sí, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Disfrutar también de lo que hagas comparando con algo que no te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero estar editando 4 horas aunque esté batalla y batalla y Sí, batalla claro. con un efecto, con una edición a estar cuadrando una hoja de cálculo, ¿no? Por Claro, ejemplo, que claro. es como, güey, ni de pedo. Y habrá gente que prefiere hacer su hoja de cálculo o a estar sentado 4 horas editando, Ujú. pero al final el cómo te lleves tú con tu pasión más allá de lo bueno, ¿no? Como tú lo decías, la banda B y dice, colaboró con Nike, colaboró con Nissan, le dieron su camioneta, ¿no? Sí, no, ajá, sí, sí. Y- Sí, 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 sí. entonces dices, pues no es Ni el así. enganche. Eh, dio está cool, tú como tercero lo ves padre, pero hay un trasfondo detrás de todo eso que conlleva mucho sacrificio, mucha Claro. disciplina, también talento, claro que sí, Sí, claro. y práctica de estar haciendo lo que te gusta a pesar de que no quieras, ¿no? A pesar de que te arte, que lo sigas haciendo y lo sigas llevando a un pues, punto en el que ya se pueda profesionalizar y hacer de una manera ya adecuada, ¿no? Hasta que ya lidies con eso de decir, ok, tal vez sí es una chinga estar rediseñando todo, sí es una chinga estar haciendo esto, pero pues al Claro. final es lo que me gusta. Y Sí, claro. aparte, en tu caso, pues, la satisfacción de ya verlo. Sí, claro. O los condones, ¿no? Ya Ajá, tenerlos tener un aquí, condón ahí. ver tu arte en un muro, en una pared, en una expo, yo creo que es la Ujú. satisfacción más grande que te pueda dar, que después de todo lo que pasaste, todos los que hablan en el Playboy, ¿no? Que decías que la campaña se tardó un año en Sí, salir, claro. Ajá. pero ya que los veas ahí dices, ay, güey, ¿no? O sea, se logró, estuvo muy chido y qué chingón Qué estuvo chingón. todo, ¿no? Pues hermano, muchísimas gracias por participar, te agradezco No, mucho gracias el a ti, mi tiempo, te hermano. agradezco mucho la plática, muy interesante la historia, cómo se fue dando todo. Qué chingón que tu familia te apoyó, Ujú. tuviste ese apoyo, tuviste esa inspiración también en ellos, hacia dónde te fue llevando los caminos de la vida, por ahí como dice la canción, y Sí. y pues muchas felicidades, haces un trabajo muy chingón, aquí les va a estar apreciando todo. ¿Tus redes sociales, hermano? Mis redes sociales, bueno, entonces estoy como Hidro con CK, ¿no? En Instagram estoy como Hidro, igual HIDROCK, en Facebook y pues en todas las plataformas. O sea, ahora sí que
Ahora sí que todos no hay lados. como tanto. Aquí les van a estar apareciendo de igual forma. También las tienen en la parte de la descripción. Así es, así es. Y haces comisiones también, hermano. Si alguien dice, ¿sabes qué? Yo tengo un muro en mi negocio, quiero que vaya el Hidroc a pintármelo, ¿lo haces? ¿O trabajas con una bajo empresa? No, siempre trabajamos como libre, ¿no? Obviamente estamos, pues, abiertos a crear en diferentes lugares, en diferentes soportes. Entonces, pues digo, ahí están mis redes sociales, lo pueden como checar. Y al final de cuentas, mandarme un mensaje sin ningún problema. Y por ahí estamos. Gracias por haber visto el video. Esa fue la historia de Hidroc. Espero la hayan disfrutado. Gracias por haber visto este video. Nos estamos viendo en la siguiente entrevista. Muchas gracias, Hidroc, de nuevo por estar por gracias a ti, acá. hermano, muchas Y gracias. nos vemos en la siguiente.